Voy a darte permisos, Edita, de coordinadora. Aquí, a ver si te encuentro aquí. Ah, aquí estás. Bien, ahora eres coorganizadora. Ajá, junto con Paco, ¿eh? Y Paco, a ver, Yo es que casi no tengo mucha función porque como no veo, con la pantalla delante. Pero bueno. bueno, el primero en presentar o la primera en presentar eres tú, Edita, o No, primero Paco. Paco. Vale, pues entonces a Paco le ponemos permisos de presentador. Claro. Vale. He cambiado de sitio esto. Vale, ahora soy presentador, sí. Eres presentador, ¿vale? Vale, pues Pues ya lo tenéis todo configurado. Yo me quedo por aquí viendo si hubiera algo en el chat que no queda claro, no lo lees tú, Edita, o algún micrófono que se quedara abierto, hubiera algún ruido, yo lo silenciaría. ¿Vale? Perfecto, muchísimas gracias. Pues nada, muchas todo gracias, vuestro. Pedro. Nada, vosotros. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y todas y bueno, pues es un placer poder compartir la tarde o la mañana de hoy con todos vosotros y vosotras, ¿no? Yo formo parte de los ponentes, pero que me gustaría presentar, porque conozco desde hace mucho tiempo a la responsable ¿no? de llevar la coordinación de este curso, de esta webinar, que es Edita Olaizola. Bueno, Edita Olaizola y yo llevamos trabajando y colaborando desde hace ya muchos años bueno, pues también, lógicamente, no solamente colaboramos, sino que pues eso, surgió amistad, ¿no? Tenemos muy buena amistad. Y hemos llegado a coincidir también incluso por ejemplo, en la Comisión de Responsabilidad Social de EDIPE Cataluña, ¿no? que ya coordinaba. Bien, digo esto porque también tiene mucho, lo de la responsabilidad tiene mucho que ver con la trayectoria y también con el presente de Edita, ¿no? Edita bueno, ella es doctora en psicología por la Universidad Politécnica de Cataluña. Con su tesis era el liderazgo biomimético para organizaciones del siglo XXI, que yo aconsejo a todo el mundo que esto de la joder, qué complicado, biomimesis estudiéis porque es bastante interesante y es un poco como, ¿no? Cómo podemos encontrar muchas respuestas ¿no? a las preguntas que nos hacemos en el mundo de la empresa, en la naturaleza, ¿no? Y ella es experta en el tema. Es una persona muy presente en las redes sociales también y bueno, y además es consejera de Greenpeace. Me he dicho que ella estudió psicología y también tiene un máster de desarrollo organizacional, pero bueno, todos tenemos un montón de títulos y lo que importa es la calidad como persona y profesional. Y Edita, pues estamos en tus manos. Pues muchísimas gracias, Paco. Se nota que es un amigo, ¿eh? No la mitad de lo que dice. La única cosa que sí puede ser fácil es encontrarme en las redes porque es cierto que me muevo. Pero estoy aquí solo para intentar coordinar. Intentaré hacerlo lo mejor posible porque no es la primera vez que coordino, pero no soy experta en esta plataforma. Suerte que tenemos a Pedro ahí detrás por si acaso. Lo voy a hacer con todo el cariño del mundo, ¿eh? Entonces, lo que sí parece que vamos a poder funcionar muy bien entre todos, es que vamos a hablar de desarrollar competencias resilientes en un mundo disruptivo. No voy a entrar en detalle porque para eso están los expertos. Yo no soy experta en esto. He colaborado un poquito en alguna de las materias que trabaja Paco cuando ha considerado que yo podía aportar algo, pero mi aportación es muy marginal. Los expertos son los que tenemos esta mañana, y son los que van a hablar. Entonces yo ya no voy a entrar en más detalles, ¿eh? Lo que vamos a hacer ahora es darle paso al primer ponente, que es el doctor Pedro Ramón Gilmonte, que es doctor en psicología, máster en dirección y gestión de recursos humanos, es catedrático de la Universidad de Psicología Social y de las Organizaciones en el Departamento de Psicología Social de la Universidad de Valencia, director de la Unidad de Investigación Psicosocial de la Conducta Organizacional, tiene muchos libros escritos sobre el síndrome de quemarse, tiene cuestionarios especializados en la evaluación del síndrome de quemarse en el trabajo,
hace muchas actividades científicas para diferentes organismos, está en diferentes agencias nacionales, en fundaciones públicas, en comisiones nacionales, españolas y extranjeras. O sea que merece la pena que le escuchemos para aprender un montón de todo lo que quiera participarnos. Tiene 20 minutos y sé que va a ser muy respetuoso con el tiempo para que todos podamos hablar. Y cuando tú consideres, Pedro, puedes comenzar. Pues hola, buenas tardes desde España. Em, Bien, y bueno, pues hablando con Paco, lo que me pidió es que, bueno, contribuyera a este seminario, a esta reunión, aportando pues algunas de las colaboraciones que hemos tenido en el pasado, ¿no? Y relacionadas con las competencias, el estrés laboral, los riesgos psicosociales y sus consecuencias. Así que vamos a ver si puedo compartir, creo que va a estar por ahí. Ahí estamos compartiendo. Deben de estar viéndolo ya. Y bien, la idea es presentar los resultados de un proyecto de investigación en el que trabajamos hace años, es el proyecto Stafford, donde analizamos la relación entre competencias en el ámbito docente y su influencia sobre, como decía, los riesgos psicosociales en el trabajo y la salud de los docentes. El título era, bueno, pues apoyo pedagógico para la autoformación y la formación en habilidades de afrontamiento del estrés para docentes, ¿no? Y pues una de las funciones que yo tuve en este proyecto, en el que también participaba, pues además de Paco, Inma, que está por ahí, y a la que pues es un placer volver a saludar de nuevo después de años. Como digo, pues fue, ¿no? Validar el modelo, ¿no? Ver si efectivamente el entrenamiento de competencias contribuía a la mejora en el manejo de los riesgos psicosociales en el trabajo, en el sector docente y sus consecuencias sobre la salud. Como digo, los objetivos del proyecto pues son los que tienen allí. Uno de ellos fue validar el modelo de formación y las herramientas y productos desarrollados, que era pues como ven ahí, es un material formativo de entrenamiento en competencias y tenía dos facetas, una era presencial y otra en forma virtual a través de coaching. Luego también valorar el impacto de la formación a nivel de, bueno, evaluando el itinerario formativo desarrollado, la adquisición de competencias, la percepción situacional de autoeficacia para manejar el entorno de trabajo y la percepción de salud. Un tercer objetivo fue valorar la calidad, aplicabilidad y adecuación de los materiales formativos que se habían desarrollado para que los docentes lo utilizaran en este entrenamiento en competencias. El quinto objetivo fue valorar la calidad y funcionalidad del modelo de coaching y por último valorar la calidad global de la interacción de los modelos formativos. Bien, dicho eso, como digo, esta parte del proyecto consistió en, bueno, ver, tomando como referencia un grupo control y un grupo de entrenamiento, ver si existían diferencias significativas en cómo se había estado desarrollando el programa y bueno, pues cómo los diferentes participantes en función del grupo en el que estaban habían respondido, ¿no? La muestra fueron 49 docentes que participaron, como ven allí, en dos tiempos, tiempo 1 y tiempo 2, con una tasa de respuesta sobre el estudio del 60,49%. Bueno, ahí tienen la distribución en función del sexo, y de alguna forma es representativo de lo que ocurre en el sector docente, donde predominan las mujeres frente a los hombres. No se tuvieron diferencias significativas en la composición de los grupos, según las variables demográficas. Entonces, pues controlamos variables como la edad, la antigüedad de la profesión, y como ven, los valores entre el grupo entrenado y el grupo no entrenado fueron muy similares. En cuanto a los instrumentos que utilizamos para evaluar el pre y el post, pues tuvo una parte el cuestionario de evaluación de las competencias del docente para afrontar el estrés, por otra parte un cuestionario o un test para estudiar el estrés y la calidad de vida laboral en los profesionales de la educación en centros privados, y un tercer cuestionario que fue un cuestionario de diagnóstico del estrés, ¿no?
procedimiento fue una selección aleatoria, considerando el entorno rural y urbano del lugar de trabajo de los docentes. La participación fue voluntaria. Los delegados sindicales se implicaron bastante en esta parte del trabajo, lo cual facilitó el acceso a las muestras. Se garantizó la confidencialidad, en fin, siguiendo los criterios de Helsinki, y bueno, los datos fueron analizados, como es habitual en este tipo de estudios, mediante el programa SPSS. Los resultados los voy a presentar estructurados en tres apartados. Por una parte, los análisis en los niveles de competencias. Y quizá lo más interesante es qué ocurrió con estas competencias cuando se analizó su influencia sobre el estrés y la calidad de vida laboral, ¿no? Entonces, ese es el punto 2. Y bueno, pues el punto 3, el análisis de los niveles de las variables evaluadas con el cuestionario de autoaplicado de estrés. Cuanto a las competencias, ahí tienen los resultados que obtuvimos, tanto para el grupo entrenado, que es la línea verde, como para el grupo no entrenado, el grupo control. Existían diferencias significativas en algunas competencias al principio del estudio. Después del estudio, esas diferencias significativas desaparecieron, ¿no? En la mayoría de los casos. Pero realmente lo interesante era ver qué había pasado, tanto en el grupo entrenado como no entrenado, en función bueno, pues, del análisis de las competencias y sus influencias sobre, como digo, el estrés y la salud de los participantes, ¿no? Fundamentalmente lo que obtuvimos en tiempo 1 es que bueno, existían diferencias significativas en algunas competencias. El grupo entrenado pues, tenía puntuaciones más altas que el grupo control. Los participantes de ambos grupos se percibían suficientemente competentes. De T1 a T2, de tiempo 1 a tiempo 2, hubo un incremento natural en las puntuaciones, 4 competencias en el grupo no entrenado, grupo control. En el grupo entrenado solo se incrementó significativamente los niveles de una competencia. Se obtuvieron en tiempo 2, pues como ven, algunas diferencias significativas también entre ambos grupos. Pero como digo, lo realmente importante era ver qué había pasado al analizar el programa de entrenamiento en las competencias y su influencia sobre las consecuencias, ¿no? para la salud laboral de los trabajadores y trabajadoras. Entonces ahí tienen el gráfico donde aparecen pues, las puntuaciones en diferentes riesgos psicosociales y factores psicosociales y consecuencias, ¿no? Para ambos grupos, tanto para el grupo entrenado como para el grupo no entrenado. Lo que aparecen con puntos un poco más gruesos es pues aquellas variables en las que se obtuvieron diferencias significativas. Pues, por ejemplo, aquí se observa que el grupo no entrenado en tiempo 1 percibía niveles más bajos de apoyo social en el trabajo que el grupo entrenado. Conflictos interpersonales también habían diferencias significativas, ¿no? El grupo no entrenado tenía niveles significativamente más elevados de conflictos interpersonales que el grupo entrenado. También la disponibilidad de recursos, vemos que el grupo entrenado percibía pues mayores acceso a los recursos, ¿no? Para realizar el trabajo, el desarrollo de habilidades o la satisfacción laboral, ¿no? Esto sería en tiempo 2. Vemos que desaparecen algunas de las diferencias significativas y bueno, ahí está el comparativo de las dos gráficas, ¿no? Tanto para tiempo 1 como para tiempo 2. Y los resultados lo que nos dijeron es que, bueno, pues que en tiempo 1 existían diferencias significativas en 5 variables. Como he dicho, pues el grupo control percibía más apoyo social, más disponibilidad de recursos y más satisfacción laboral que el grupo entrenado. Al contrario, con los conflictos interpersonales y el desarrollo de habilidades, el grupo entrenado el que percibía mayores niveles que el grupo control. Después de aplicar el programa de entrenamiento de tiempo 1 a tiempo 2, el grupo control no se obtuvieron diferencias significativas en ninguna variable resultado, ¿no? Sin embargo, de tiempo 1 a tiempo 2 sí que el grupo entrenado eh, percibió, ¿no? como grupo en conjunto una disminución significativa en los niveles de conflictos interpersonales percibidos y también en la falta de justicia organizacional, ¿no? O inequidad en los intercambios sociales.
De manera que en tiempo 2 pues las diferencias significativas se mantuvieron ahí en disponibilidad de recursos, satisfacción laboral, conflicto de rol. Y a modo de conclusión decir, bueno, pues que desaparecieron esas diferencias en conflictos interpersonales, ¿no? Debido fundamentalmente al descenso significativo en el grupo entrenado en las consecuencias del programa de intervención. De otra manera, pues el entrenamiento en las competencias hizo que mejoraran los docentes del programa su competencia, ¿no? Para manejar las relaciones interpersonales, ahora veremos, sobre todo con estudiantes, con alumnos y padres o familiares, y de esa manera pues manejar mejor este riesgo psicosocial en el trabajo. ¿Eh? Ahí tienen lo que son los diferentes indicadores de conflictos interpersonales en el trabajo que fueron evaluados, conflictos con el equipo directivo, con los compañeros, con los estudiantes, con los familiares, con la dirección del centro y con otros trabajadores. Y estas líneas más intensas, en color fucsia, como ven ahí, pues los conflictos, la percepción de conflictos, la frecuencia de percepción de conflictos con los alumnos, disminuyó significativamente de tiempo 1 a tiempo 2 en el grupo entrenado, mientras que en el grupo no entrenado incluso se incrementó, ¿no? Esta frecuencia de conflictos interpersonales. También con el conflicto con los familiares de los alumnos, como ven ahí también hay una diferencia significativa de tiempo 1 a tiempo 2 en el grupo entrenado. Con respecto a los indicadores de salud, ¿no? Pues ahí estaría el grupo control, tiempo 1, tiempo 2. Como ven, no hay diferencias significativas, no hay cambio de tiempo 1 a tiempo 2 en la percepción de problemas de salud por parte del grupo no entrenado. Mientras que en el grupo experimental o mejor grupo entrenado sí que se observó una disminución significativa, en estas barras, en los problemas físicos de salud. ¿De acuerdo? Es decir, todo lo que eran somatizaciones relacionadas con el estrés laboral, pues habían disminuido debido a esa mejora en el manejo de las condiciones de trabajo. Ahí está el gráfico comparativo de lo que es el grupo control y el grupo entrenado. Y bueno, pues a nivel de conclusión, lo que se observa es que lo que se observó es que en tiempo 1 existían diferencias significativas en problemas fisiológicos de salud, de manera que el grupo entrenado percibía mayor frecuencia que el grupo no entrenado. De tiempo 1 a tiempo 2, el grupo control no percibió, no se tuvieron ninguna diferencia significativa en ninguna variable, mientras que en el grupo entrenado sí que hubo una disminución significativa, como he dicho antes en la percepción de problemas fisiológicos de salud. Desaparecieron, por tanto, esas diferencias significativas con las que se había empezado el estudio, haciendo que fueran menor problemas de salud percibidos por parte del grupo entrenado. Y en conclusión, lo que se puede decir es que la ausencia de las diferencias significativas obtenidas en tiempo 2 entre el grupo control y el grupo entrenado en problemas fisiológicos, las somatizaciones relacionadas con el estrés laboral, se puede concluir que se debió al programa de intervención, que produjo una disminución en la percepción de frecuencia de estos síntomas. Concreto, analizando los indicadores de problemas psicosomáticos que se analizaron, pues se observa aquí en la gráfica que, por ejemplo, pues la frecuencia con la que percibían dolor de estómago por la ansiedad, por el estrés, disminuyó significativamente. También lo hizo los problemas, la percepción que tenían, ¿no? de su estado de salud en general. Mejoraron también los problemas de sueño, la dificultad para dormir y los problemas también musculoesqueléticos, ¿no? Las contracturas y los dolores musculares mejoraron. De manera que, a modo de conclusión, para terminar y no abusar del tiempo del resto de ponentes, pues decir que el programa de intervención en competencias resultó eficaz para ayudar a los participantes del grupo entrenado a manejar de manera más adecuada los conflictos interpersonales en el trabajo, en especial los conflictos con los alumnos y con los familiares de los alumnos. Una segunda conclusión es que el programa de intervención en competencias pues, también resultó eficaz para mejorar el nivel de salud relacionada con la existencia de problemas psicosomáticos, de las somatizaciones relacionadas con el estrés laboral que tenían o que percibían los participantes.
Y por último, también el programa de intervención disminuyó algunos riesgos psicosociales en el trabajo, ¿eh? Y mejoró la calidad de vida laboral de los participantes del grupo entrenado. Esos son los principales resultados, como digo, de este estudio. Muchísimas gracias, Pedro. Pues esto es todo por mi parte. Mu- Gracias. Muchísimas gracias por haberte ajustado también al tiempo y por habernos hecho esta presentación que nos sirve para poner de relieve el rigor científico que tiene este proyecto. Ahora, para dibujar un poquito el marco general de lo que va a ocurrir a continuación, vamos a darle la palabra a Paco Martínez Losa, que él se presenta a sí mismo diciendo: soy psicólogo, consultor y megalómano, perdón, melómano. Y me dedico a crear organizaciones resilientes y saludables. Creo que es la mejor manera en la que puedo contribuir al bienestar y a la justicia social y a crear un entorno más próspero y sostenible. Es el director de Audi Control Stress, ACE3. Ha hecho un MBA europeo en Deusto, además de la carrera de psicología. Ha sido durante mucho tiempo el director de máster de prevención de riesgos en IL3 en la Universidad de Barcelona y es el responsable de formación de Mises Global, con lo cual está muy capacitado para explicarnos cuál es el planeamiento global y en qué vamos a incidir en el resto de la sesión. Tienes 7 minutos a partir de ahora, Paco, cuando te quieras. Vale, pues gracias, Edita. Bueno, en principio, vale. Ahora voy a presentar esto. A ver si se ve. Me vais a permitir que vaya un poco rápido porque, bueno, ha habido un... ¿Lo veis, la presentación? Sí. Edita, ¿se ve el PowerPoint, por favor? Sí, sí, se ve, Paco. Vale, vale. Pues, y lo veis como presentación bien, ¿no? Ahora. Se ve como presentación bien, Juan Pedro. Sí, 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 Vale, estupendo. perfecto. Bien, de alguna manera, bueno, quería también orientar de cuál es el origen de todo esto del modelo de competencias que vamos a ver, ¿no? Que es el Afronta R3.0, para llegar a este modelo que es un modelo, a ver, es realmente lo que la Afronta como tal es reciente, que viene del momento, digamos, dentro de la pandemia, ¿no? Pero sí que, pues, por lo que habéis visto y lo que nos ha contado, ¿no? El profesor Pedro Gilmonte, tenía detrás pues una serie bueno, ya tiene una larga trayectoria, ¿no? Desde los años del 2006 y 2008 que se hicieron dos proyectos que eran el proyecto Stafford 1 y Stafford 2, que antes comentaba Pedro, pues que colaboraron distintas instituciones como, bueno, como la Universidad de Barcelona, a través de IL3, como la Unidad de Investigación Psicosocial de la Universidad de Valencia, que dirige Pedro, o, por ejemplo, la Unidad Sindical Obrera de Cataluña en la Federación de Enseñanza, en la que está Inma, a la que luego daremos paso, ¿no? Simplemente un poco para que conozcáis la trayectoria del proyecto, saber que empezó en el 2006, se juntó una serie, bueno, nos juntamos una serie de expertos que estudiábamos el sector docente de enseñanza concertada, de manera que intentábamos definir un perfil resistente, un perfil de competencias que permitiera abordar mejor el estrés, en este caso para el colectivo de maestras y maestros de enseñanza concertada, ¿no? El proyecto, el primer proyecto, el Stafford 1, bueno, se realizaron una serie de actuaciones, fundamentalmente en paralelo, tanto lo que era la revisión de literatura científica, como se hicieron grupos de trabajo con distintos docentes, y también se pasó un cuestionario de riesgos psicosociales, concretamente el cuestionario de la Unidad de Investigación Psicosocial de la Universidad de Valencia, a una muestra de 1.055 docentes en Cataluña. Y luego, por otro lado, pues el grupo de expertos, de algunos que estamos participando, como es el caso de Pedro, es el caso de Inma, bueno, pues íbamos un poco valorando y haciendo un seguimiento de todo el proceso, ¿de acuerdo? Otros de los elementos que también se hicieron fue pues, el intentar recoger buenas prácticas que se estaban utilizando, sobre todo a nivel de enseñar técnicas o de formación en técnicas de afrontamiento del estrés en distintos ámbitos docentes y en distintos países, ¿no? Esta es una de las primeras acciones que nos permitió elaborar un perfil de resistencia, ¿no? De lo que sería del docente,
y este perfil, pues sacamos una serie de herramientas que le dieran respuesta. Concretamente, pues un cuestionario, que es un poco el origen del cuestionario que luego les enseñaré. Y también pues hicimos lo que eran con los perfiles una serie de itinerarios formativos que dieran respuesta pues a distintos perfiles, bien por las necesidades detectadas, bien a través del cuestionario, o bien también por los roles específicos que el docente podía tener, ¿no? Dentro del ámbito laboral. Entonces, esto nos permitía generar una serie de itinerarios formativos bueno, que se han venido utilizando y que precisamente Ima después nos contará cómo se ha ido trabajando esto dentro de enseñanza, ¿no? De los profesionales docentes. Bien, este es el origen de todo, no voy a entrar en él, simplemente es el perfil más antiguo de todos. Ahora veremos el último, que es el que, al que quiero enseñar precisamente, ¿no? Y esto fue la primera fase del Stafford, que estaba comentando. A través de toda esta información que recogimos, se diseñaron 10 guías formativas y también unos protocolos para hacer apoyo a esta formación a través de coaching, ¿de acuerdo? Que es lo que antes comentaba también Pedro, y lo que hicimos era, la segunda parte del proyecto, que es el segundo proyecto, que es el Stafford 2, que fue en el 2008, y el que Pedro estaba presentando los resultados, pues bueno, es lo que se utilizó bueno, para hacer la formación. O sea, es decir, se diseñaron y se elaboraron estas guías, estas 10 guías de formativas, los protocolos, como os decía, de coaching, y por otro lado, pues bueno, se probó a través de acciones formativas con el grupo experimental, con el grupo, ¿no? El ver si esto funcionaba. Y estos son los resultados que antes nos comentaba Pedro, ¿de acuerdo? Más adelante, en el modelo, eh, lo que hicimos en el 2010 fue, por un lado, intentar que el modelo, hacer una revisión interna del modelo de manera que no solamente fuera útil para trabajar con profesionales docentes, sino que se pudiera aplicar a cualquier otro tipo de disciplina, otro tipo de profesión. Y esto fue un esfuerzo que hicimos y que, fruto de este esfuerzo, pues nos permitió también publicar una serie de dos notas técnicas de prevención, una en la 857, que esta específicamente hacía referencia a los resultados del proyecto Stafford, y la 856, que era más desde la perspectiva de, bueno, cómo aplicar la gestión por competencias desde distintas perspectivas en lo que es la gestión de los riesgos psicosociales y el estrés en el trabajo. Asimismo, a nivel interno de lo que era nuestra empresa, Audit y Control Estrés, nos permitió crear una escuela online bueno, con distintas acciones formativas que daban respuesta, y un poco era ¿no? Pues una especie bueno, de tributo a lo que habíamos hecho en el proyecto Stafford, ¿de acuerdo? Para llegar a estas conclusiones, pues bueno, echamos mano de una serie de toda la información que pudimos de nuestra experiencia profesional, incorporando elementos en evaluaciones de riesgo psicosocial y también en talleres formativos, ¿de acuerdo? Y bien, y llegamos al 2012, en el que, bueno, el modelo ya había evolucionado, se había adaptado a distintas profesiones, se habían incorporado había cambiado alguna nomenclatura de algunas de las competencias, y en el 2012 lo que hacemos es bueno, lo contrastamos con distintos profesionales. Utilizamos como excusa un taller que preparamos y desarrollamos en la ORP de Bilbao del año 2012, y bueno, pues una serie de profesionales que participaban en el taller, y 20 de ellos continuaron después, y pudimos mantener una relación pues vía mail para, bueno, una serie de actividades que eran pues en función de, ¿no? que revisaran los ítems, que los valoraran, los organizaran en función de importancia, etcétera, etcétera. Bien, el cuestionario estuvimos trabajando con él desde 2012, y bueno, con resultados para nosotros interesantes, como un poco en la línea también de lo que hemos visto con Pedro, pero aplicado ya en empresas, ¿de acuerdo? Y en el año 2020, pues en plena pandemia, claro, nos damos cuenta de las circunstancias. El modelo ya de por sí tenía una perspectiva, que es la que quiero enseñar ahora, de no solamente de afrontar las situaciones de una manera reactiva del estrés, sino que también tenía sobre todo una perspectiva más focalizada hacia el futuro, es decir, me voy a prepararme por lo que pueda venir. Pero consideramos que es suficientemente relevante el impacto que tiene la situación pandémica, y que es un momento interesante para hacer de nuevo una vuelta de tuerca hacia una nueva revisión. Por tanto,
volvemos a convocar al equipo original, aparte, sobre todo la mayoría de los que participamos en el equipo original, de alguna manera simplemente pues que viéramos qué es lo que faltaba, qué es lo que sobraba, qué veíamos que había cambiado durante estos años, ¿de acuerdo? Y también se incorporaron otras personas expertas nuevas, como es el caso de Edita o es el caso de Susana Rubiol, que luego también participa en esta charla de hoy, ¿no? Bien, esto es en el año 2020, que es el nuevo modelo. Se define la Afronta R3.0 con unos cambios significativos importantes en algunas de las competencias y sobre todo que el modelo pasa de tener 10 competencias a 11 competencias. O sea que de ahí también ya incluso pues a ese nivel hay un cambio relevante. Y ya en este año bueno, hay otro elemento nuevo, que es Resilify. ¿Resilify qué es? Bueno, Audit y Control Stress, nuestra empresa se junta con OpenMed Group. OpenMed eran nuestros proveedores para la gestión de cuestionarios online desde hace muchos años. Hemos trabajado muy bien juntos y considerábamos que era interesante unir esfuerzos para ofrecer, y esto es lo que pretende Resilify, soluciones digitales para el diagnóstico y el desarrollo de la resiliencia en todo tipo de organizaciones. Este es el objetivo. Y uno de los elementos, en este caso focalizado más a nivel de competencias, a nivel individual y a nivel grupal, que es lo que sería el Afronta R3.0, que es el cuestionario y el modelo que vamos a ver ahora. ¿De acuerdo? Y bueno, ya en este momento, lo último que estamos haciendo, vamos a lanzar un cuestionario que les informaremos, bueno, me gustaría informar, ¿no? en esta sesión también, un cuestionario gratuito que se la Afronta Bienestar, y la Afronta Bienestar pues es una parte del cuestionario de competencias, de las 11 competencias, que después Susana nos hablará un poquito más, ¿no? del mismo. Y ya, bueno, no te tengo más y voy a hablar un poco de lo que es el modelo actual, ¿no? Y cómo hemos llegado a este modelo actual de la Afronta R3.0. Bien, sí que me gustaría empezar un poco, pues somos conscientes del lío en el que estamos inmersos, ¿no? Y bueno, el mundo, la verdad que aunque nos paremos, pues parece que gira, ¿no? a una velocidad vertiginosa. Se hablaba ya, ¿no? A partir de la caída del muro de Berlín, ¿no? Y sobre todo después, bueno, sobre todo en el ejército americano se hablaba del mundo VUCA, ¿no? Decían, coño, ahora ya no podemos predecir cuáles van a ser los movimientos geoestratégicos, sino que la cosa cada vez es más rara, ¿no? O sea, veían que el mundo era volátil, incierto, que en inglés vendría de uncertain, ¿no? Que son el acrónimo lo que viene a significar, la C de complejidad y la A de ambigüedad. Bien, aunque partiendo de las escuelas del Estado, del ejército americano, el término se empezó también a utilizar en el mundo, bueno, en el mundo en general y sobre todo en el mundo de las empresas, ¿de acuerdo? Un poco para hablar de este mundo mucho más difícil de pronosticar y que, bueno, pues muchas veces que las soluciones tradicionales en el mundo de las organizaciones ya no nos servían, ¿de acuerdo? Y parece, bueno, si había algún negacionista que quedara y pensaba que que el mundo no giraba de esta manera tan extraña y tan veloz, pues tuvo que venir la pandemia para enseñarnos que esto era absolutamente real. ¿De acuerdo? Pero bueno, no me parece que sea precisamente, en mi opinión, la pandemia no deja de ser una especie de entrenamiento de lo que nos puede llegar. Porque el cambio que me parece mucho más significativo y con mucho más impacto, precisamente es todo el cambio climático y las consecuencias, tanto a nivel económico como a nivel demográfico, a todos los niveles, e incluso a nivel ya ves, de mentalidad, ¿no? de las sociedades, en todo tipo de sociedades que está teniendo. Y por supuesto, y por descontado, todo lo que son el impacto de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, el Big Data, el blockchain, en fin, todos estos elementos que configuran unas formas de pensar completamente distintas, ¿de acuerdo? Bien, hay gente que dice, bueno, el buca ya está, bueno, obsoleto, es posible. Y hablan, ¿no? del buca con H, ¿no? Incluyendo la característica de hiperconectado. O hablan del tuna, ¿no? E incorporan también que estamos en un mundo turbulento, un mundo nuevo, ¿vale? O el bunny, ¿no? Que también es el que está como muy de moda ahora, ¿no? Dice que viene de brittle, que es frágil, brittle en inglés, que sería frágil, que es un mundo que genera ansiedad, ¿no? Que es un mundo además que no sabemos para dónde va y que es no lineal y que es muy difícil de comprender. O la nueva versión del mundo buca, ¿no? Que sería el Bicas este. Bueno, en definitiva, tanto importa, ¿no? el modelo que vayamos a utilizar si realmente lo que parece que es evidente y está claro es que sí que estamos en un mundo incierto, complejo, acelerado y sobre todo y disruptivo. Y cuando hablamos de disruptivo supone que tiene un impacto fuerte
un impacto rotundo, pero y también, digamos, de alguna manera inmediato, ¿no? Que nos lo encontramos de golpe, madre mía, que nos ha venido. Pues bien, esto es lo que tenemos. Pero bueno, aunque nos extrañemos, la verdad es que siempre ha estado ahí. Quizá la gran diferencia es que se ha acelerado y que quizá confiábamos mucho en nuestros modelos de gestión y de predicción, ¿no? Y vemos que ahora mismo las cosas pueden venir por otro lado. Bien, lo cierto es que el cambio, pues no, ya lo decía Heráclito hace un montón de años, ¿no? Que es lo único constante. O sea, vivimos en un mundo en cambio, la naturaleza nos lo está recordando todos los días, ¿no? Y las estaciones y cómo vamos evolucionando, cómo las personas que queremos van evolucionando. A nivel tecnológico que vamos a contar y cómo esto es acelerado y cómo esto produce un efecto sinérgico de cambio, ¿no? O a nivel de las personas. Y esto ¿no? Cuando nos comparamos ahora, ¿no? Yo que soy un baby boomer con una persona, ¿no? de la generación Z, por ejemplo, pues hay muchas cosas hay una diferencia abismal en cuanto a las expectativas que tenemos, en cuanto a las formas de entender las cosas. Y pensad que, por ejemplo, cuando estamos trabajando en el mundo de las empresas, los modelos que estamos utilizando, tanto de diagnóstico como a la hora de desarrollar cosas, son modelos que están diseñados y que se basan en teorías y en evidencias de hace unos años y que están pensadas probablemente para un tipo de colectivo. Pensad que las expectativas o la forma de entender el mundo laboral que tiene una persona, ¿no? mucho más joven, que pueda ser mi caso, puede ser muy diferente. Y esto condicionar mucho la experiencia laboral. Por tanto, a la hora de trabajar los riesgos psicosociales o valorar las condiciones psicosociales, tenemos que también tener en cuenta todos estos factores. Está todo constantemente en movimiento. Y lógicamente en el mundo laboral y en el mundo de la prevención de riesgos psicosociales, pues no puede ser de otra manera. Pero bueno, todo Paco, esto, te quedan 7 minutos. vale. Bueno, estoy haciendo dos partes, ¿eh? Me has metido juntas y estaban en principio separadas, pero bueno, es igual. Nada, voy rápido. Bueno, por un lado, bueno, sí, os comentaba que no todos estos cambios también pueden ser una oportunidad. Y, y nos toca, tanto a nivel individual como a nivel de organizaciones, sobre todo a nivel de organizaciones, por un lado, afrontar estas dificultades, ahora veremos qué es el afrontamiento, y por otro lado, yo creo que también es tiempo de que busquemos nuevas soluciones. Yo creo que la necesidad es que encontremos nuevas soluciones. Bien, voy a ir propiamente a lo que es el modelo de competencias, simplemente decir qué es esto de competencias, como es el nombre, de afrontamiento, proactivo y resiliencia. Bien, partamos primero de qué es esto del afrontamiento. Bien, el afrontamiento es la traducción del cope, de to cope, ¿no? Del verbo to cope en inglés, que vendría a ser el afrontar, el cómo, ¿no? cómo te enfrentas, en este caso, al estrés. Esa es la terminología que se utiliza en el mundo del estrés y hace referencia tanto a nuestros comportamientos, al tipo de acciones que realizamos, como a pensamientos, a formas de percibir, ¿no? y de manejar con nuestros pensamientos las cosas, tanto o bien para enfrentarnos a la situación que genera el problema, lo que sería el estresor o lo que sería la situación de dificultad, o también al impacto que esta situación tiene en nosotros. O sea, nos permite, por un lado, afrontar la demanda, superar las demandas que nos llegan, y por otro lado, nos permite también neutralizar, reducir, influir sobre sus consecuencias, de manera de que sean menos aversivas, menos negativas para nosotros. Por otro lado, hablamos de afrontamiento proactivo. Hay distintas formas de afrontar. El afrontamiento habitual, lo normal, es cuando aparece una situación de estrés, movilicemos nuestros recursos para dar respuesta y que esa situación la resolvamos lo más pronto y más favorablemente posible y que tenga el menor impacto para nosotros. Bien, cuando hablamos de afrontamiento proactivo, estamos trasladando la imagen de que, bueno, una situación de dificultad puede estar en el futuro. Podemos hablar tanto de afrontamiento preventivo o afrontamiento proactivo, y en ambos casos, un poco la forma, ¿no? de afrontar es desarrollar habilidades para poder, y nunca mejor dicho, afrontar, ¿no? o enfrentarnos a estas situaciones posibles que puedan llegar en el futuro. La diferencia entre el afrontamiento proactivo y preventivo fundamentalmente está en el foco. Mientras cuando hablamos de afrontamiento proactivo estamos con una visión más positiva y estamos buscando el cómo superar desafíos o retos personales. Esto es un poco la diferencia, y cuando Susana nos cuente un poco más del modelo, insistirá un poco en este tema.
Bueno, ¿y qué es la resiliencia? No voy a entrar mucho en ella, simplemente, bueno, decir que viene del latín, que venía del resiliere, que era pues un poco del prefijo rey y el verbo saltar, que era salir, y un poco como saltar hacia atrás. El concepto se utilizó fundamentalmente en la física y hacía referencia a la capacidad de los objetos, ¿no? Para recuperar su estado original cuando estaban expuestos a una fuerza externa. Y digamos, por ejemplo, el muelle, ¿no? Si tú lo estiras, pues tiene tendencia a recuperar su forma original. Esa sería la capacidad, ¿no? de resiliencia en este caso de este objeto. Ahora bien, si tú estiras mucho, pues es posible que consigas que ese objeto se deforme permanentemente. Pues bien, esa capacidad para volver a ese estado de equilibrio original vendría a ser la resiliencia. Y se estudió mucho en psicología, fundamentalmente a partir de los años 70. Y sería, pues eso, como una adaptación sobre todo bueno, se hablaba del crecimiento postraumático. Se estudió mucho, por ejemplo, en colectivos de infantiles y de jóvenes que habían estado expuestos a situaciones muy difíciles, como incluso hoy ha sido situaciones de abuso o colectivos, ¿no? de personas en situación más desfavorecida, ¿no? Esto es en la psicología. En cualquier caso, a nosotros nos parecía que una visión basada, ¿no? en el trauma de la resiliencia no nos gustaba. Creíamos que se puede ser resiliente, ¿no? sin que haya un trauma por detrás, y adoptamos la visión de uno de los modelos de resiliencia, que es la personalidad resistente. La personalidad resistente, o Hardiness, la definieron dos autores americanos, Salvatore Maddi y Susan Kobasa, y en el año 79, ¿no? Y bueno, es cuando se empieza a hablar del Hardiness. Bien, vamos a ver, este es el doctor Maddy de la Universidad de Chicago. En el año 70, bueno, estaba realizando un estudio con la Illinois Bell Telephone Company, con trabajadores que estaban expuestos, o supuestamente consideraba que estaban expuestos a las situaciones más estresantes dentro de esa compañía. ¿De acuerdo? Durante el estudio, en el año 81, bueno, por circunstancias de cambio de regulación en Estados Unidos, se produjo un cambio drástico, bueno, que se redujo la plantilla prácticamente a la mitad. Los integrantes del estudio, algunos de ellos permanecieron dentro de la organización de la empresa, de la Illinois Bell Telephone Company, y otros, bueno, pues fueron despedidos, se fueron a la calle, ¿no? En cualquier caso, un número importante, 430 participantes, pues continuaron con el estudio. ¿Qué es lo que encontró? Al cabo de varios años había habido un impacto significativo. El impacto del cambio había sido importante para todos, tanto para los que se quedaron como para los que salieron. Ese impacto para dos terceras partes había supuesto consecuencias negativas, y estoy hablando tanto de los que se quedaron en la compañía como los que no, ¿eh? Tanto a nivel físico, vieron cómo había habido problemas de salud, tanto sobre todo a nivel de infartos de miocardio, mayores con consumos, no hábitos poco saludables, pues el tema de mayor consumo de alcohol, habían tenido problemas con su pareja, había habido un número significativo importante de divorcios. Su situación la valoraban como más desfavorable, pero en cambio había otra tercera parte en los que parece que todo había ido mejor. Encontraron que había sido una oportunidad aquella situación, su vida en pareja era mejor, profesionalmente se sentían más desarrollados. Bueno, ¿qué diferenciaba a unos y a otros? Estudiando, se dieron cuenta que no tenía nada que ver ni con el género, ni tenía que ver con la edad, ni tenía que ver con la educación que habían recibido o el ambiente en el que se habían desarrollado de jóvenes, sino que tenía que ver con una actitud vital, una actitud ante la vida y el mundo. Y esto es lo que definieron cuando definieron Jardines, que tenía fundamentalmente tres elementos, que llamaron las tres Cs. Una que era la de challenge, es decir, consideraban que el cambio era algo normal, estas personas que tienen una actitud resistente, que es algo normal en la vida y que, bueno, puede ofrecer oportunidades. Otro elemento es el elemento de control. Y yo puedo ejercer algún control, alguna influencia sobre esto que me está pasando de fuera. En el peor de los casos, al menos puedo conseguir que el impacto negativo de ese cambio sea menor. Por tanto, o también puedo conseguir encontrar una oportunidad de mejora y desarrollarme. Esta es un poco la parte, bueno, el otro elemento. Y por último, el compromiso, sería la última C. Es decir, para esto me mojo, vivo las cosas, me implico. Otros dos elementos que sería, ya digo, los tres elementos. Lo que sería el reto,
el control y el compromiso. Pues bien, este fue el punto de partida para nuestra concepción de resiliencia y, que es y de la que forma parte el cuestionario que voy a comentar, ¿no? Por lo tanto, la resiliencia, ¿qué sería para nosotros? Sería la capacidad para adaptarnos y afrontar con con mejores garantías las dificultades, así como la posibilidad de crecer frente a ellas, siendo más resistentes y flexibles frente a futuros retos. Y en base a esta definición es lo que vamos a ver ahora. Bien, pensad, el entorno submarino, ¿no? Un entorno tan amenazador como puede ser el entorno submarino, que nos podemos ahogar. Se puede convertir, no obstante, en una experiencia muy estimulante. Podemos disfrutar. Si algunos de vosotros o vosotras habéis, ¿no?, practicado submarinismo o snorkel, conocéis que, ¿no?, el disfrute que tiene, pues, el poder, ¿no?, el sumergirte rodeado de esas maravillas, ¿no? Bien, pero para que se convierta en una situación estimulante hace falta ir bien equipado y ir bien acompañado. Y aquí estamos con el tema del apoyo social, que es una constante en el ámbito de la psicología y en el ámbito del estrés, y que Susana nos hablará de ello. Vale, ¿cuál es el equipamiento para profundizar, para estas profundidades, ¿no? Para que podamos bucear en estas dificultades de la vida, en este mundo disruptivo, en este mundo buca? Pues bien, las 11 competencias de nuestro modelo es el equipamiento, es el símil del equipamiento. Son estas que vemos aquí bueno, ahora Susana las explicará un poco más en detalle algunas de ellas, ¿no? Pero bueno, tenemos por un lado lo que sería el autocontrol y gestión de las emociones, tanto desde el punto de vista, ¿no?, personal, a la hora de identificar, ¿no?, y también saber gestionar las propias emociones, como desde el punto de vista de la otra persona. Saber identificar en qué punto emocional está otra persona y saber cómo tratar con estas emociones, ¿no? Tenemos también todo lo que tiene que ver con la comunicación asertiva, el saber defender nuestros derechos sin pisotear, ¿no?, los derechos de los demás, y la gestión de conflictos interpersonales. Esta es una de las competencias que tienen mucho peso y su origen en el modelo original. Hicimos el estudio con los docentes, vimos que la prevalencia de los conflictos era muy baja, se daba con muy poca frecuencia, afortunadamente, en los centros de educación, ¿no?, de enseñanza. Pero cuando se daban, podía tener un impacto muy importante a nivel de percepción de salud. Por lo tanto, consideramos que si bien la prevalencia era baja, era muy importante que estuviéramos preparados y saber manejar, ¿no?, los conflictos interpersonales. Por eso, digo, es una constante del modelo y esa relevancia que le hemos dado. Tenemos otro tipo de competencias que están muy vinculadas a todo esto de la Hardy Personality. Tenemos concretamente una que es afrontamiento de la dificultad. Esta es propiamente la resiliencia más clásica. Es un poco, pues, cómo, ¿no?, nuestra capacidad de resistir, nuestra capacidad de que nos impacte lo menos posible, nuestra capacidad de recuperarnos lo antes posible, y qué comportamientos utilizamos para manejar esto, ¿no? La autoeficacia, que también antes la ha citado Pedro, y que es, ¿no?, en qué medida nos sentimos eficaces frente, ¿no?, frente a distintas situaciones en la vida. En este caso está más focalizado en el entorno laboral. La flexibilidad, ¿no?, sobre todo a la hora de ser capaces, ¿no?, de valorar otras alternativas, otras ideas. La creatividad y el aprendizaje permanente, esa curiosidad constante. No significa que si no tengo yo creatividad voy a padecer más estrés o voy a tener un efecto más negativo del estrés. Pero sí que parece que funciona de la otra manera, ¿no? Si yo soy más creativo y busco más las novedades, es más fácil que adquiera más competencias, un abanico mayor de competencias, y que pueda afrontar mejor situaciones de estrés. Otros de las competencias, como veis, la orientación al apoyo social y la orientación positiva, de ellas hablará con mucho más detalle Susana, pero no voy a entrar por tanto en ellas. Otra muy importante, que es todo el tema del autocuidado físico, tanto en el plano, ¿no?, de alimentación, como en el plano de actividad física, y sobre todo evitar el sedentarismo. Y también, por último, lo que es la planificación y organización. Perdón, bueno, decía, el autocuidado físico sería el sueño. Y por último, como última competencia, la planificación y organización, que también tiene en cuenta no solamente si es capaz de priorizar y saber que es importante, sino también cómo manejas, ¿no?, esta complejidad de comunicación y de información que nos llega a través de, por ejemplo, ¿no?, de las nuevas tecnologías. Bien, el cuestionario que lo valora es el Afronta R3.0. Mide estas 11 competencias que se agrupan, varias de ellas, en 3 factores, y además incorporamos también 3 dimensiones de experiencia percibida. ¿Qué es esto de la dimensión? Bueno, estos serían los bloques, ¿no?,
los distintos bloques de competencias, y la experiencia que valoramos es más que nada para poder contrastar y poder relacionar lo que serían las competencias con cómo, o sea, con cómo valora las personas, pues tanto su nivel de satisfacción vital como sus niveles de estrés en ese momento, como su nivel de compromiso en la organización. Y bien, esto es propiamente lo que es el modelo. Ahora pues los dejo con Edita, que dará paso a Inma, que nos contará el modelo original en docentes, qué trayectoria tuvo y qué influencia tuvo. Y después Susana nos contará más sobre algunas de las competencias del modelo Afronta R3.0. Y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Paco, porque la verdad es que ha sido muy bueno comprimiendo tanta información y tan valiosa. Perfecto. Entonces ahora vamos a dar paso a, como ha dicho Paco, a Inma Badía. Es maestra en Educación General Básica, especializada en Matemáticas y Ciencias Experimentales por la Universidad Ramon Llull, y máster en Técnica y Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad de Barcelona, con 3 especialidades: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Sociopsicología. Es secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de la Federación de Enseñanza de Uso y carga de formadora de prevención del acoso escolar en la Comunidad de Madrid, y también es directora del proyecto Stafford de Acción y Prevención, Gestión del Estrés en el sector docente. Así que vamos a escuchar las experiencias y todas las aportaciones que nos va a hacer Inma. Cuando quieras, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos y a todas, y buenos días también para aquellos que nos escuchan desde otros países. Muchas gracias de entrada a todos por contar conmigo, con Paco especialmente, que se puso en contacto para ver si quería formar parte de esta jornada. Encantada de hacerlo. A Pedro Gilmonte, un placer volver a verte, Pedro, que hacía tiempo que no nos veías, y a todos ustedes por su asistencia. Bien, mis antecesores han sido muy técnicos. Yo voy más a la práctica, ¿no? Porque al final, aunque fui la directora del proyecto durante el último año del Stafford, sí que es verdad que mi trabajo es más de puesta en práctica del proyecto en los centros educativos. Voy a compartir mi PowerPoint. Espero que se vea bien. Ok. Pues aquí está. Lo que voy a hacer es un pequeño resumen, les voy a explicar un pequeño resumen de lo que hacemos en los centros docentes cuando presentamos este proyecto que desde hace ya unos cuantos años venimos realizando desde la Federación de Enseñanza de Uso. Inicialmente fue desde Cataluña solamente, porque es donde tuvo lugar la iniciativa y la experiencia, pero después, al pasar a formar parte de la Federación en ámbito estatal, lo hemos trasladado a todo el territorio español. Nuestro proyecto, como digo, se presenta siempre en los claustros de profesores. Es una premisa que tengo yo cuando hablo con los directores de los centros o los responsables de salud laboral, en que el objetivo es que esté todo el claustro, porque aparte de que es una experiencia y un trabajo muy personal y que ayuda a la mejora de la calidad de vida de los docentes, si estos están bien, lógicamente, directamente tiene una relación con el centro. Los objetivos para la federación de este proyecto, pues básicamente van de entrada en sensibilizar al colectivo docente de la importancia de la prevención de riesgos, porque especialmente psicosociales, porque es verdad que hasta ahora, y digo hasta ahora porque la pandemia ha cambiado algunas cosas, pero hasta ahora es un colectivo poco sensibilizado. Todo el mundo habla de que los docentes es un sector estresado, pero es verdad que nadie está muy concienciado de ella. Otro objetivo es mejorar, pues, la calidad de vida laboral y personal de los docentes. También contribuir a la actividad profesional del personal a través del desarrollo y mejora de las competencias personales para minimizar o eliminar el estrés. Han hablado mis compañeros antes de esto. Cubrir la demanda de estos temas en la comunidad educativa donde exista y, pues, contribuir, como he dicho antes, a una mejora de la calidad de vida en los mismos centros educativos, tanto de los profesores como de los propios alumnos, porque lógicamente les implica a ellos. La repercusión del modelo es amplia, no lo parece, pero sí hemos hecho sesiones formativas sobre el proyecto Stafford en más de 200 centros educativos, lo cual aproximadamente ha llegado a unos 10.000 docentes, aproximadamente entre 50 y 100 por cada sesión formativa. El ámbito
como he dicho antes, es todo el territorio español, de educación pública, centros de educación pública, privada y concertada, en niveles de infantil, educación primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional y universidades. Se ha presentado también el proyecto en seminarios internacionales organizados por EZA, que es el Centro Europeo para los Trabajadores, en este caso en el sector educativo, y también el modelo al final ha hecho que nosotros como Federación de Enseñanza hayamos creado el Gabinete de Ayuda y Servicio al Docente para prevenir el bienestar emocional y psicológico, en el cual tenemos personas que están atendiendo a los docentes afiliados básicamente y simpatizantes que quieran o necesitan ayuda en ese sentido. Normalmente en mis sesiones, que generalmente siempre soy yo las que la realizo en los centros, tienen una pequeña introducción antes de explicar lo que es el proyecto en sí, de sobre qué es el estrés, que ya como he dicho antes es un tema de conversación y de discusión en la sociedad, y la influencia que tiene este sobre la salud pública y especialmente en el colectivo de los docentes. Considero muy importante explicarle a los docentes, que no voy a entrar aquí porque todos ustedes son, muchos de ustedes entendidos en la materia y mucho más que yo, en qué son los riesgos psicosociales, pero sí que es verdad que se lo explico, les doy una definición de los riesgos psicosociales y los factores psicosociales que afectan a los docentes en su quehacer diario, en el que se encuentra con muchos cambios, con situaciones potencialmente muy estresantes para él, lo que les provoca pues estos factores pues suelen venir siempre derivados de la propia tarea, como la carga laboral, la repetitividad, la ausencia de autonomía, la necesidad de prestar alto grado de atención o de implicarse emocionalmente en el trabajo. Todo esto puede producir estrés derivados propiamente de la organización, los problemas del conflicto de rol, que ya salió también como uno de los problemas en la experiencia del Stafford que ha explicado antes mi compañero Pedro, la falta de capacidad de promoción que existe en el sector, la ausencia de comunicación, el limitado nivel de participación en las decisiones del centro y una organización desequilibrada de horarios de trabajo, que esto ha venido a complicarse y a multiplicarse justo más ahora a raíz de la pandemia con motivo del teletrabajo. Por eso este año he tenido varias sesiones de Stafford online, porque por la sobrecarga de trabajo y además también por este desequilibrio que ha provocado fuertes crisis de estrés en el sector. Y también pues las derivadas del sector educativo, ¿no? Factores ambientales, contextos físicos, las malas relaciones interpersonales, y aquí podríamos añadir el cambio de legislación constante que tenemos en el sector. Acabamos de aprobar ahora una nueva ley, con lo cual esto provoca en el docente mucho estrés por los cambios constantes y la inseguridad que hay a nivel legislativo. Los principales factores de estrés, pues actualmente, en estos momentos, son temor a sufrir una agresión física por parte de los alumnos, la falta del respaldo de los padres, presenciar agresiones físicas entre los alumnos cada vez más, enseñar a personas que no valoran la educación, ratios de alumnos muy altos, agresiones verbales por parte de los alumnos, desconsideración por parte de los propios alumnos y mantener la disciplina al impartir clases, y añadiría yo incluso los conflictos entre los mismos compañeros. Este estrés producido por todos estos factores les provoca pues baja realización personal, agotamiento emocional, despersonalización, que puede acabar posteriormente en burnout. Muy sabio en esto mi compañero Pedro. Les insisto mucho en las sesiones que el estrés es un enemigo silencioso que tenemos, porque no nos damos cuenta que lo tenemos, pero al final nos va perjudicando poco a poco, vamos notando ciertas, o incluso nuestro entorno nos hace ver cambios en nuestra personalidad, en nuestros hábitos, que son los que provocados justo por el estrés y que al final pues pueden llevarnos a una patología que luego les explico cómo puede causar causas fisiológicas, emocionales, cognitivas o conductuales. Todo esto que estoy explicando es una sesión formativa más o menos aproximadamente de 2 horas que tengo con ellos, con intercambios, donde vamos hablando de las situaciones reales que se encuentran y cómo las van gestionando. También explicamos en la sesión de formación
cuáles son las estrategias para afrontar el estrés, ya sea en un afrontamiento directo, reduciendo la emoción o bien la fuga, ¿no? La huida. Y insisto mucho en el tema de que los problemas hay que solucionarlos, que no podemos dejarlos de lado y que tenemos que la mejor manera de acabar con el estrés pues siempre es eliminando la fuente que lo provoca, si es que podemos. A partir de aquí les damos una serie de estrategias para afrontar y prevenir el estrés, que son de ámbito general, cognitivas, emocionales, fisiológicas y conductuales, que son las típicas, que algunas ya las ha nombrado antes Paco también, pues como hábitos saludables, una vida social, distracción y buen humor. Más cognitivas y emocionales, pues pensamientos positivos, el control de las emociones, el control de la atención, la detención de pensamientos negativos, también estrategias para prevenir y afrontar el estrés, una relación física y mental de controles de la respiración, relajación muscular, hidroterapia, masaje, control postural, musicoterapia, visualización, meditación, toda aquella que tenga que ver con la relajación de tipo fisiológico. De tipo conductual, insisto mucho en la organización del tiempo, que es un hándicap que tienen muchos de los docentes, que siempre van con el agua al cuello con temas de tiempo, y muchas veces es por la falta de organización del tiempo, por falta de técnicas de autocontrol. También hacemos mucho hincapié en las técnicas de resolución de conflicto, porque no tienen técnicas, lo que supone después pues una generación de estrés, si tenemos conflictos en el aula y no tenemos técnicas para resolverlos. Y hacemos mucho hincapié en el tema de las habilidades sociales, ¿no? En la comunicación no verbal, en eso que pues, muchos alumnos, cuando incluso de muy pequeños entra en el aula el profesor y ya le hacen un escáner y saber el primer día cómo tienen que actuar, ¿no? Porque la comunicación no verbal dice mucho. La escucha activa importante, la empatía, la asertividad, la flexibilidad, la capacidad de trabajo en equipo, la capacidad de comunicación. Insistimos en el hecho de que hay que formar a los docentes en este tipo de habilidades sociales, como también una medida preventiva para eliminar o reducir el estrés o minimizarlo. Una vez explicado un poco qué es el estrés y cómo nos afecta y qué soluciones o qué estrategias podemos tener para evitarlo o minimizarlo, pues explico un poco el proyecto Stafford, que es, algunas cosas ya las han dicho mis compañeros y no las voy a repetir, pero sí que explico que es un modelo formativo de intervención ante los riesgos psicosociales, pues solo para el ámbito educativo, que es un modelo de estrategias formativas de afrontamiento del estrés para docentes, que es un apoyo pedagógico para autoformación y formación en habilidades de afrontamiento, y que presentamos manuales de autoformación y formación, un modelo y un protocolo de apoyo coaching. Los objetivos del proyecto pues, eran sensibilizar al colectivo docente, que antes lo he dicho, de la importancia de los riesgos psicosociales, la mejora de la actividad profesional, la prevención de riesgos psicosociales y especialmente el acceso a la formación preventiva frente a los riesgos psicosociales, que antes del proyecto había poca formación y actualmente hay muchísima. Explico también un poco los resultados, que esto me lo voy a pasar porque lo ha explicado Pedro en su primera intervención, más esto es muy resumido, que es lo que les paso a los docentes. Sí que quiero, insistir en un tema importante, que es la culpa, porque es un sentimiento que tienen mucho los docentes de que las cosas en educación van mal y la culpa es mía. Siempre, y además de que yo lo creo que soy un mal docente, me lo hace creer la sociedad, me lo hace creer la administración, me lo hace creer el entorno. Y la verdad es que no es así. Yo siempre les digo a los docentes de cualquier centro que son los mejores docentes que existen y que no tienen que pensar nunca que son culpables de nada, porque el entorno favorece mucho ese sentimiento de culpa y que nos lleva al estrés. El resto lo ha explicado muy bien Pedro y no voy a insistir en ello, como también en las conclusiones del proyecto, que sí que hago mucho hincapié en los conflictos interpersonales entre compañeros y con el equipo directivo, que este es un tema que les llama mucho la atención porque creen que es algo, lo tienen como
como un tema que no produce estrés. Sin embargo, cuando les explicas el por qué los conflictos con los compañeros pueden ser causa de estrés, lo entienden y todos siempre asientan con la cabeza como diciendo así es, ¿no? Y otra parte pues son los conflictos interpersonales con los alumnos o los padres, la falta de apoyo social. La profesión docente es aquella que siempre dice, eres docente, tienes 2 meses de vacaciones, jo, qué bien te lo cambio. Y no es así. Realmente la profesión es dura y hay mucho trabajo que hacer. Y la falta de autoeficacia que la acaba de explicar hace nada Paco. Le recomendamos, siempre hacemos unas recomendaciones a los centros, que es una reorganización de los puestos de trabajo para eliminar el conflicto de rol, entrenar en habilidades sociales, como he dicho antes, al colectivo, formar a los equipos directivos, porque es algo que muy pocos centros forman a sus equipos directivos y esto provoca grandes problemas en los centros y, consecuentemente, problemas también de estrés, y entrenamiento en habilidades sociales y autoeficacia. ¿Qué ofrecemos desde la federación? Pues 3 posibilidades que tienen que ver con el proyecto Stafford, las 3. 1, las guías de formación y autoformación, que antes ha hablado también mis compañeros. 2 cursos de formación continua, que es verdad que inicialmente cuando el proyecto empezó eran de tipo presencial y van muy bien. Técnicas de relajación, técnicas de educación emocional, técnicas de gestión de conflictos. Todo esto eran cursos presenciales que hacíamos en los centros que tenían muy buena acogida. Ahora la formación presencial ha disminuido sustancialmente y hacemos muchos cursos online, pero como yo siempre digo, el tú a tú, la presencialidad, pues es mucho mejor para hacer este tipo de formación. Igual me pasa a mí con el proyecto Stafford. Este curso estoy haciendo algún online, pero no tiene nada que ver con hacer la presentación en un claustro de profesores con 50, 60, 70, 80 o 100 docentes que están escuchando y que les ves la cara, lo que decíamos antes de la comunicación no verbal, y con solo la mirada te dicen mucho. Y después también tenemos la formación externa, el proyecto de acción y prevención de ayuda al docente, que es este gabinete que hemos creado, mediante el cual ofrecemos otro tipo de formación. Las guías, pues, que son las del proyecto Stafford, que siguen vigentes, que voy enviando y que tienen muchos centros docentes en su intranet, pues ofrecen la formación práctica interactiva con elementos situacionales reales que creamos justo cuando estábamos realizando el proyecto allá por el año 2006, 7, 8, y la posibilidad de aplicar y adaptar la herramienta en el entorno personal. Las guías son 10, que antes no las han comentado. Pues la primera, la conceptualización del estrés, las características de la personalidad, aprender a parar y calmarse, técnicas de respiración, técnicas cognitivas, control emocional, asertividad, gestión del tiempo y control de la agresividad. Llaman mucho la atención las guías, pero tengo que decir que los docentes se quedan mucho con el control de la agresividad y gestión del tiempo cuando les hablas sin que hagan antes el test para saber qué competencias tienen que trabajar. Solamente cuando les pones delante las guías siempre se van a la gestión del tiempo, a la agresividad, pero sin embargo una vez hacen el test en su casa, pues te llaman y te dicen, pues mira, no, me he equivocado, resulta que yo tengo que trabajar técnicas cognitivas o control emocional, que son las competencias en las que yo tengo alguna dificultad para después poder controlar o gestionar mi estrés. Después también he dicho antes una formación presencial que es específica de cada centro, siempre en función de los resultados de la evaluación inicial de riesgos psicosociales, que insisto mucho en que tienen que hacerse porque es algo que no se hace, ¿no? Y la posibilidad de aplicarla y adaptarla al entorno laboral. Y después tenemos el proyecto de acción y prevención, el gabinete de ayuda al docente. Aquí vamos trabajando distintos temas. Por ejemplo, pues damos formación de convocatorias extraordinarias, información pues, de gestión del estrés, pues cómo actuar en casos de violencia contra el personal del centro, resolución de conflictos, adaptación a las competencias digitales, atención a la diversidad, el estrés en el personal docente. Vamos haciendo cursos de este tipo online a través de empresas, o bien ahora estamos haciendo uno con IDIENA sobre la educación emocional y vamos a dar formación en este sentido. Es la ayuda externa. Todo esto ha sido gracias al proyecto Stafford. Y bueno, hasta aquí mi presentación. He intentado ceñirme al tiempo tanto como he podido. Creo que lo he conseguido. Si queda alguna pregunta después, pues aquí estoy para
Ha sido Claro. perfecto, Inma. Muchísimas gracias porque te has tenido muy bien al tiempo y has dado una información muy valiosa. De momento ya te adelanto que están preguntando dónde se pueden consultar las guías, pero luego en el coloquio lo hablaremos con un poquito más de calma, si os parece bien, ¿eh? De acuerdo. Ahora vamos a escuchar a la última persona que va a presentarnos su ponencia. Es Susana Rubiol. Es doctora en psicología por la Universidad Ramon Llull. Es DEA, programa de doctorado en psicología del trabajo y estrés laboral en la Universidad Libre de Bruselas. Máster en prevención de riesgos laborales, ergonomía y psicosociología aplicada de la Universidad Politécnica de Cataluña. Es profesora de Blanquerna en la Universidad Ramon Llull y hace desarrollo de proyectos en el Departamento de Prevención y Salud de SEPRA. Además, es directora académica de Maestría Internacional en Psicosociología Laboral en Lima, en Perú. Y es profesora de Psicología del Trabajo y Salud Laboral en la Universidad Ramon Llull. Vamos a escuchar a Susana, que nos acaba de dar las últimas informaciones relevantes que vamos a escuchar a lo largo de la tarde. Y bueno, tienes 20 minutitos. Adelante, cuando te quieras. Gracias, Edita. Gracias, Edita. Gracias a todos por estar aquí. Buenos días, buenas tardes. A ver, intento compartir. Vamos a compartir por aquí. Si no me equivoco, estoy compartiendo. Y lo pondría en modo presentación, si se ve. Modo presentación. Ahora. Vale. Ahora se ve, ¿verdad? ¿Edita? Sí, veo que va. Sí, se ve perfecto. Muy bien, muy bien. Genial. Gracias, Edita. Bien, como decía Paco anteriormente, ¿vale? Que iba entrando un poco en la presentación de lo que era el cuestionario, ¿vale? Paco había hecho referencia a lo que era inteligencia emocional y social, donde está el autocontrol, la gestión emocional, la comunicación asertiva, la gestión de conflictos interpersonales, que de alguna manera ya Inma también ha ido hablando anteriormente, el profesor Gil Montes también, igual que Paco, ¿vale? Ha hablado también Paco de la resiliencia, ¿de acuerdo? Ha hablado de cómo afrontar la dificultad, la autoeficacia, la flexibilidad y la creatividad permanente. Todo ello, ¿vale? Después la experiencia de satisfacción vital, el autocuidado que hacía referencia a hábitos en la alimentación, el dormir, etcétera, así como también ha hablado de la planificación. Y yo me centraré en el más bonito de todos, en las que hacen referencia a la orientación al apoyo social y la orientación positiva. ¿Vale? Bien, antes de entrar en materia, ahí, vale, pensaba que no avanzaba la cosa, avanza, ¿vale? Hago un poco de referencia, porque lo comentábamos con Paco, cómo podíamos presentar el cuestionario, todo él, y un poco también con bases teóricas, ¿no? Porque también, bueno, la jornada de hoy es también en formato curso y entiendo que, bueno, ese modelos o esa teoría que hay detrás del cuestionario también son importantes de desarrollar. Quizás porque también tengo una vertiente académica, ¿no? Pero con Paco comentábamos, y él ha hecho referencia al Hardiness, ¿no? El de Cobasa, por una parte, el afrontamiento o el coping, que hacen referencia a Lazarus y Follman, la autoeficacia de Bandura, ¿vale? Pero yo me centraré en, cuando hablamos de la orientación al bienestar, en la psicología positiva, que eso cuesta un poco, ¿vale? Todo que soy psicóloga ya me costó en su momento, e intentaré hacer un breve resumen de lo que es la psicología positiva, así como también de los modelos de estrés de Karasek, que todos conocemos, ¿vale? Todo eso sería un poco la base teórica de la orientación al bienestar, solo de la orientación al bienestar. Por tanto, llegados a este punto, cuando hablamos del Karasek, del modelo Karasek, bueno, demanda, control y apoyo social, creo que es conocido por todo el mundo, es el modelo que más repercusión tiene cuando hablamos de prevención de riesgos psicosociales. Cualquier modelo. Nosotros aquí en España tenemos el ISTAS famoso o el FSICO, cada cual desde su entorno. Hay otros, también hay otros, pero en cualquiera de ellos siempre hay, igual que en otros países en Latinoamérica también hay otros modelos. Creo que en casi todos, o me atrevería a decir en todos, está el job content de Karasek, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera evalúa, ¿no? Evalúa lo que son las demandas, las cargas y las exigencias psicológicas, sean las que sean. Por ejemplo, Inma iba haciendo referencia a ese sector de la enseñanza, ¿no? Que tiene unas demandas muy particulares. El control también, ¿no? La autonomía, la capacidad de decisión, el manejo de recursos. Igualmente después tenemos el apoyo social, que es una de las cuestiones que nosotros hacemos referencia en el cuestionario. Ese apoyo social que de alguna manera puede ser entendido de dos maneras. Las relaciones emocionales que se establecen, ¿no? y el soporte instrumental que también en algunos momentos representa el apoyo social.
y me hacía referencia, ¿no? A veces también desde los equipos directivos, ¿no? Cómo ello puede llegar a ser apoyo social o no, o incluso desde los compañeros, que muchas veces tiene que ver con las interacciones interpersonales. Bien, en referencia a la dimensión esta, ¿no? de orientación al bienestar o orientación al apoyo social, algunas de las preguntas podrían ser: cuido de las relaciones con la gente de mi entorno, por tanto estamos hablando de relaciones interpersonales, explico los problemas que tengo en el trabajo y por tanto hago partícipes a mi pareja, a mi familia o amigos, comparto los problemas o las dificultades con mis compañeros de trabajo, por tanto también se intenta evaluar, ostras, verdaderamente yo me relaciono con ellos y comparto con ellos problemas, por tanto busco la manera también de que se resuelvan, ¿no? De alguna u otra manera, y después si yo ofrezco apoyo, no solo si lo voy recibiendo, ¿no? Y si soy capaz de darlo en cualquier momento, ¿no? Y a quien lo necesite, entendiendo que ello, pues, verdaderamente es orientar al bienestar, no solamente mi persona, sino todo mi alrededor, ¿no? Todo el contexto en el cual me encuentre. Estas son algunas de las preguntas que harían referencia a la orientación al bienestar. No me voy a extender mucho porque todos sabemos un poco, ¿no? Del apoyo social, lo que quiere decir, y más cuando hablamos desde el modelo de Karasek. Sin embargo, cuando empezamos a hablar ya de la vertiente más positiva, de la psicología positiva, de alguna manera es un estudio, ¿no? O es el estudio científico de las experiencias, aquí os lo dejo, positivas y los rasgos individuales positivos, cuyo objetivo no va más allá, ¿vale? Del sufrimiento, o perdón, va más allá del sufrimiento y, por tanto, del consecuente alivio. No se busca tanto la patología, sino el bienestar psicológico y la felicidad, y siempre desde un rigor, ¿no? Aunque pueda parecer muchas veces que es algo como muy, muy etéreo, ¿no? Busca verdaderamente es que me van entrando mensajes, disculpar, no conozco mucho la plataforma y me van entrando mensajes y no entiendo los mensajes que me llegan a mí. Bien, en cualquier caso. Susana, olvídate de los mensajes, luego los revisamos, tranquila. Vale, gracias, Edita. Bien, lo que os decía, que se propone que es estudiar el bienestar psicológico y la felicidad, ¿vale? Pero con rigor, no de alguna manera que muchas veces se confunde, ¿no? El estar feliz, el ser feliz y acabamos aquí. No, hay algo más, ¿no? Es el potenciar verdaderamente las fortalezas humanas, es no quedarnos solo con aquello que no funciona o intentar solucionar lo que no funciona, sino al mismo tiempo intentar que lo que funciona se vaya de alguna manera, ¿no? Potenciando. Por tanto, cuando hablamos de estas fortalezas, cuando nosotros decimos las personas todas tienen 24 fortalezas de acuerdo con Seligman, ahí es cuando estamos diciendo que verdaderamente las personas pueden hacer frente a cualquier momento de adversidad, ¿no? Y funciona como amortiguador de esta adversidad, porque soy capaz de afrontarla de alguna manera, ¿no? Bien, a veces se puede confundir también con el apoyo. Cuando hablamos nosotros del apoyo, por los dos lados, ¿no? Apoyo social es un amortiguador del estrés, eso lo sabemos desde Karasek. Desde Seligman podemos decir, o desde la psicología positiva, evidentemente en Seligman es quien lleva de alguna manera el abanderado, ¿no? de la psicología positiva, también habla de la amortiguación o de que funcionan como amortiguadores de la adversidad. ¿Vale? Es algo que también, bueno, de alguna manera lo dejo aquí, ¿no? Remarcándolo, ¿no? Cuidar nuestra salud mental y hago un pequeño paréntesis, ¿no? Un poco para trabajar ya desde la psicología y desde la prevención de los riesgos psicosociales, hablar de la salud mental como, ostras, una manera de reducir el estigma que de alguna manera va junto siempre a la salud mental. Y en la psicología positiva, de alguna manera, también se denomina ciencia de la felicidad. Luego, es que nos habla de que se centra en el interés en analizar las fortalezas, las virtudes y las destrezas. Insisto, 24 fortalezas, 6 virtudes que tenemos todos, de alguna manera, ¿vale? Y de ello buscamos los rasgos, que es aquello que de alguna manera podemos desarrollar en las personas para que éstas puedan, de alguna manera, también estar o no, ¿no? Ese bienestar, generarlo a su entorno. Los programas, por tanto, os lo dejo aquí, los programas que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas, pero también dentro de sus organizaciones. No solo nos quedemos el individuo en su entorno, en un ámbito quizás familiar, quizás más terapéutico sería, pero también en la psicología o desde la psicología del trabajo, ¿vale? También se le destaca como una perspectiva más abierta respecto al potencial humano, sus motivaciones y capacidades,
También parece que existe una conexión, ¿no? Que a veces nos cuesta, no solo entrar dentro de la psicología positiva, sino de esa trascendencia como una de las fortalezas, ¿no? Por tanto, podemos ver que hay una conexión entre la psicología positiva y la espiritualidad del ser humano, cuando se le atribuye la intencionalidad o pretensión de estudiar los elementos que hacen que sintamos que la vida merece ser vivida. Cuando anteriormente hacíamos referencia, ¿no? de esa parte más biológica, es ese 50%, pero hay un 40% que depende de nosotros. Es decir, que nosotros podemos desarrollar esas competencias de las que va hablando el modelo y de las que se pretende evaluar a través del cuestionario. Hay un 40% que nosotros sí o sí podemos desarrollar y creo que eso es muy importante destacar. El 10% en esos momentos, las circunstancias de la vida podrían ser el COVID, por ejemplo, ¿no? ¿Nos condicionan? Sí, ¿vale? Pero nos condicionan un 50% biológica o genéticamente, pero insisto en el 40% que nosotros podemos ir trabajando de manera preventiva, ¿no? Por tanto, cuando hablamos de la felicidad o del bienestar, ¿no? Nos cuesta mucho hablar de la felicidad y por eso muchas veces ponemos el bienestar, estar bien, ¿no? De alguna manera tiene que ver con tres elementos: el placer, la emoción positiva, el placer por el placer, el compromiso y el significado. Estas tres tienen que ver con la felicidad y con la orientación positiva que vemos en el cuestionario. ¿De acuerdo? Avanzo un poco porque me parece que me voy extendiendo demasiado. De alguna manera lo que se pretende y es Me quedan 10 minutos te quedan, Susana. fomentar, gracias Edita, fomentar y promover nuestras fortalezas y virtudes. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si soy capaz de, por ejemplo, en el tema de la gratitud, y es uno de los ejemplos que me gustaría destacar, durante el confinamiento siempre teníamos algo que agradecer. En algún momento u otro podíamos agradecer. Podíamos reconocer a las personas que teníamos más o menos lejanas de alguna manera. Podíamos reconocer de alguna manera todo lo que nos envolvía, que seguro que nos había pasado desapercibido. Bien, son algunas de las fortalezas que yo soy capaz, ¿no? O podemos todos ser capaces de desarrollar. Insisto, por tanto, el estudio de las virtudes y fortalezas humanas y la comprensión de los mecanismos relacionados con la mejora del bienestar subjetivo. Conlleva un nexo de unión, ¿vale? Con esa parte teórica del mundo emocional. Por tanto, el éxito o la felicidad del ser humano se encuentran indivisiblemente unidos a la aparición de ciertos estados de ánimo o emociones particulares, que a su vez pueden conllevar un mejor rendimiento individual. Y os dejo el rendimiento individual porque tiene que ver con el ir, ¿no? Buscando en la búsqueda, la conquista, llamadlo como queráis, ¿no? De ese bienestar. Y por eso le ponemos la orientación positiva, ¿no? Y el proactivo, que también hacía referencia anteriormente, Paco, el buscarlo. El rendimiento puede ser individual o puede ser también a nivel laboral, sí, lo podemos encontrar en el nivel laboral. Pero antes de ello, tengamos claro que la psicología positiva estudia esas cualidades positivas de las personas con el objetivo de, ¿qué? De mejorar su calidad de vida. ¿De acuerdo? Con que previniendo que los trastornos mentales y mediante que la construcción de competencias, ¿vale? Los programas, por ejemplo, a los que hacía referencia Inma, desarrollar competencias que todos podemos desarrollar y que tenemos que conocer en cuáles somos, ¿vale? Más positivos o podemos de alguna manera tenerlas unas o cuál tenemos pues esa oportunidad de mejora que le llamamos muchas veces. Sí que me gustaría hacer referencia también que la psicología positiva da mucha importancia a los sentimientos, actitudes y emociones. Haré una breve, ¿vale? Un pequeño KitKat, un pequeño paréntesis en las emociones, pero de alguna manera da mucha importancia a los sentimientos, actitudes y emociones y demuestran que estos influyen positivamente en la calidad de vida de las personas y en la calidad de su trabajo. Me ha encantado escuchar a mí las guías que decían, ¿no? La educación emocional a la cual hacía referencia y más desde el punto de vista preventivo. En ese sentido, os hago un pequeño paréntesis aquí, que desde la psicología positiva también existe la psicología organizacional positiva, la POP, ¿vale? Que se define como el estudio científico del funcionamiento óptimo de las personas y de los grupos en las organizaciones. Por tanto, lo que puede ser a nivel individual la psicología positiva también lo podemos traducir o trasladar en un entorno organizacional. ¿Para qué? Para ver qué características, ¿no? Tienen los empleados positivos o cómo las organizaciones pueden ser más positivas o favorecer esas conductas. Por tanto, también existe este espacio o este entorno de las organizaciones. Bien,
Cuando hablamos de las emociones positivas, hacemos referencia a qué? A rendimiento, a satisfacción, a sentido del trabajo. No nos olvidemos que cuando hablamos, no hay nada peor que una persona que esté trabajando en la cual no encuentra sentido a su trabajo. Emociones positivas también puntúan positivamente y elevado en temas de compromiso cognitivo y físico, en lealtad, en productividad. ¿Vale? Igualmente os dejo aquí los comportamientos positivos de los trabajadores unidos a los comportamientos positivos de las organizaciones. Bueno, es lo que todos perseguimos de alguna manera. Todo ello tendrá un impacto positivo sustancial, tanto en el rendimiento organizacional como en el individual. Todo ello se traduce en resultados empresariales esperables o deseables por todos, ¿no? Por todos, tanto, bueno, en ese sentido, tanto los propios trabajadores para que el proyecto continúe adelante, como del empresario. Bien, aquí lo que os dejo de alguna manera también es ver cuáles son las capacidades y las fortalezas más destacadas cuando hablamos de las personas y hacen referencia a la autoeficacia. Una de ellas ya nos la ha mencionado anteriormente Paco, la esperanza, importante, el optimismo, la resiliencia, la inteligencia emocional y el engagement. Si os fijáis, muchas de ellas ya están en el propio cuestionario y en los diversos modelos a los cuales hemos hecho referencia. Después, los investigadores revelan que el optimismo protege contra los efectos debilitantes de los eventos negativos. Ante un mismo evento, ¿vale? Las personas reaccionamos de manera distinta. El ejemplo clarísimo es el de Fredrickson cuando el ataque a las Torres Gemelas, por ejemplo, ¿no? Como muchas personas de estas, surgieron de nuevo ante la oportunidad, suerte de sobrevivir a los acontecimientos. En ese sentido, también el optimismo, ¿no? La persona optimista al final se pone de manifiesto. Cuando hablamos de persona optimista, estamos hablando de una persona que espera que le sucedan más cosas buenas que malas. No es que se ponga delante suyo un velo para no verlas, no, es que es lo mismo esperar lo malo que lo bueno, pues para esperar, si es lo mismo, pues bueno, si espero lo bueno, mejor, ¿no? En ese sentido. Por tanto, hay una actitud de confianza, ¿vale? Del mismo modo que persistencia, de intentarlo ver, de intentarlo de manera seguida, ¿vale? Observando la realidad con confianza y con persistencia. Aquí os dejo el tema de las emociones positivas, algo a lo que hace constantemente referencia en el cuestionario. Cuando hablamos de las emociones, hemos de tener en cuenta que hay las tres partes, ¿no? Dependerá evidentemente de cada modelo, pero si hablamos de las emociones positivas, qué es lo que siento y cómo yo me esperanzo, ¿no? Hay esa parte más cognitiva que tiene que ver con las experiencias subjetivas a las cuales también hace referencia en el cuestionario. Hay una parte conductual asociada evidentemente a una emoción particular y después tenemos todo el componente fisiológico. En cualquiera de ellos, ¿vale? También se hace hincapié el hecho de que no solo es esperar una emoción o no solo sentir una emoción, ¿vale? Y no solo busco yo estar bien, por estar bien, sino que va implícita una acción. Y ello también es importante, quiere decir que va implícita una conducta. A partir de aquí, esas emociones, yo puedo tener unas experiencias, unos pensamientos, ¿vale? Positivos que me pueden generar de día un disfrute y una satisfacción, un gozo, ¿vale? Una alegría. En cualquier caso, estas emociones favorecen el proceso de resiliencia o resiliente que le hemos llamado. Por tanto, las experiencias positivas o las emociones positivas favorecen el pensamiento creativo, ¿vale? Si os fijáis, de alguna manera, vamos cerrando un ciclo constantemente, ¿no? Vamos retroalimentando distintas dimensiones del propio cuestionario que después ya volveremos a ver, pero todas ellas, pensamiento creativo, resolución de problemas, evidentemente desde las emociones positivas es mucho más fácil resolver los problemas, ¿no? Interpersonales incluso, la flexibilidad cognitiva, soy capaz de generar la posibilidad de tomar decisiones asertivas porque soy capaz de ver en el otro y reconocer al otro, valorar al otro. También se desarrollan respuestas o conductas desde el punto de vista del altruismo, de generosidad, igual como de alguna manera todo ello, las emociones positivas contrarrestan, bueno, tendencias depresivas que puedan haber o existir en las personas, ¿no? Desafortunadamente es verdad que hay más estudios de emociones negativas que positivas, ¿no? Siempre parece que nos centramos más en lo negativo,
no solo por una cuestión biológica, ¿no? de cerebral, sino, bueno, también desde el punto de vista que son más numerosas las negativas que las positivas. La psicología, de alguna manera, también es verdad que siempre ha ido en torno y buscando un poco el problema, la patología, ¿vale? Así como también a nivel teórico, los teóricos han construido sus teorías emocionales basándose en las emociones prototípicas. A partir de aquí nos quedamos que hemos de buscar, ¿no? Y hemos de salir a buscar un poco toda la parte de aquellas emociones que quizás no hemos estudiado tanto, pero que puedan ser tan válidas como las negativas. ¿Vale? Insisto, no con la idea de, ostras, aparco unas y cojo las otras, sino es que les tendríamos que dar el mismo peso, ¿no? Y intentar estudiar cómo reaccionamos las personas si trabajamos constantemente desde las emociones positivas. Aquí os dejaba lo que os decía anteriormente de Fredrickson, que las emociones positivas es hablar de tendencias de pensamiento y acción. No solo es creer en algo que va a pasar, sino que verdaderamente lo busco, hay una acción, ¿vale? Y tendrá un poco que ver también con esa actitud a la cual hacía referencia anteriormente también Paco. Esa actitud de ir a la búsqueda constantemente. Las emociones positivas también permiten aumentar los recursos personales, tanto físicos, intelectuales como sociales. Por tanto, al final, bueno, tendría mucho que ver con el concepto de salud, ¿vale? El trabajarnos constantemente esas emociones positivas. ¿Por qué? Porque nos ayudan a regular nuestras emociones y ello nos permite tener un mayor autocontrol de nosotros, de cómo nos relacionamos y cómo actuamos. Permiten también que se den modos de pensar más allá de los habituales, ¿vale? Y que construyamos recursos de afrontamiento. Somos capaces de salirnos muchas veces y buscar maneras de afrontar la situación. Por tanto, cuando hablamos de la orientación positiva, insisto, un poco en el discurso de la psicología positiva y de las emociones positivas, quiere decir que soy capaz de contribuir al optimismo y al buen humor, por ejemplo. El buen humor o el humor es una de las fortalezas que se incluyen en el optimismo, según Seligman. Otra de las preguntas, por ejemplo, es, cuando alcanzo los retos que me marco, lo celebro, lo recompenso. También tendrá que ver con esa regulación emocional. También hacía referencia también Inma anteriormente, ¿no? El hecho de ser capaz de recompensarme. Soy capaz de apreciar, disfrutar y agradecer las oportunidades. Una vez más, el agradecimiento, la gratitud que me ofrece la vida es otro ejemplo, ¿no? Y es otro ítem. Y después experimento emociones positivas como la alegría o el humor, lo que me permite afrontar mejor las situaciones difíciles. Es otra de las preguntas, de salirme de mi situación, ¿no? Y de afrontar la alegría. Y la alegría también forma parte de esas fortalezas a las que hace referencia Seligman. Todo ello sería lo que le llamamos la orientación positiva, ¿sí? A partir de aquí, ¿qué nos dice Seligman? Nos da 5 elementos que nos sirven a todos y nos sirven en cualquier momento. Sentir emociones positivas, ¿vale? Emociones positivas, las sabemos todas, las 5 emociones que tenemos, entre ellas está la felicidad, ¿vale? Implicarse en la actividad laboral, en lo que uno hace, contrarrestar el poco sentido que decíamos o al sentido que hacía referencia anteriormente, realizar actividades que tengan sentido para la sociedad, por tanto, esa trascendencia que todos podemos desarrollar es una de las maneras de contribuir al bienestar o a la felicidad de las cuales habla Seligman, establecer relaciones positivas, ¿vale? Que verdaderamente sean ¿cómo lo llama? Legítimas, ¿no? Verdaderamente sean relaciones honestas, ¿no? Entre las personas, así como orientar las acciones para conseguir éxitos. Buscar el éxito no solo por la búsqueda, sino que verdaderamente sean aquellas pequeñas metas que nos ponemos todos, ¿no? Para alcanzarlas. ¿Por qué? Porque hay un tema también de autoconfianza. Si yo soy capaz de ir de alguna manera alcanzando todas las metas, igualmente, ¿no? Eso me reforzará a mí a la hora de la consecución y valoración de mí mismo o mí misma, ¿no? Te quedan un par de minutitos, un par de minutitos. Un par, gracias. Sí. Por tanto, al final el cuestionario, ¿qué es lo que valora? Valora una serie de componentes, ¿vale? Valoran las emociones positivas, positive emotions, ¿vale? Que son las experiencias, pensamientos, emociones y palabras positivas que generamos en el día a día, incluso con nosotros mismos. Esa reestructuración a veces cognitiva, ¿no? El hecho de esforzarnos, ¿no? Por salirnos
de la tendencia que tiene en general el cerebro de pensar mal, ¿no? De anticiparnos, que por otro lado también nos ha ido muy bien, ¿de acuerdo? El compromiso, el involucrarnos, el engagement, aquí estaría que hace referencia a que el estado de fluir. Sé que estas palabras a veces, ¿no? O este discurso cuesta un poco entrar, ¿no? Pero no es lo mismo que yo esté haciendo algo que me gusta hacer y que el tiempo me pasa volando, ¿vale? Que es el fluir, ¿vale? Que no el hecho de que me cuesta mucho, que no tengo ningún apego a lo que estoy haciendo, ni me siento identificado, ¿no? Por tanto, cuando estamos realmente concentrados en una actividad, cuando tenemos la experiencia o nosotros de alguna manera aplicamos estas fortalezas en alguna tarea, ello nos genera también a nosotros un bienestar. Soy capaz, lo tengo, no lo tengo, lo puedo desarrollar, lo he de desarrollar en referencia a las relaciones positivas, ¿no? Interactuando y conectando con los demás de manera auténtica, familiares, amigos, compañeros, etcétera, que hacemos referencia. El ítem que, por ejemplo, os he dicho anteriormente. Sí, esto, ostras, lo tengo, debería desarrollarlo más, ostras, me lo puedo trabajar agradeciendo, compartiendo, cooperando, ayudando a los demás en ese sentido. Otro de los componentes será el meaning, el sentido, el significado que pueda tener. Creer que el sentido de nuestra existencia, no solo lo que hacemos, sino también de nuestra existencia, o de lo que hacemos sirve para algo grande, ¿vale? Que va a trascender, que es igual, lo pongamos en el ámbito que lo pongamos, ¿vale? Ya sea a nivel profesional, familiar, religioso, social, etcétera. ¿Vale? Y después el logro, ¿vale? Que es el sentir que sacamos adelante todos, bueno, nuestros objetivos y nuestros retos. Por tanto, la percepción de logro que tengamos nosotros mismos. De aquí es importante que nosotros seamos capaces de establecer esos retos que tenemos con nosotros mismos para poder después tener o darnos un feedback positivo y reconocerlo. Por tanto, esa dimensión del bienestar, ¿vale? Nos permite que tener en cuenta dos orientaciones, el apoyo social, el que yo soy capaz de dar y recibir, así como la orientación positiva, como yo me sitúo ante la vida y ante el trabajo, evidentemente, ante todo, no solo el trabajo. Al final, todo esto es lo que nos permite el cuestionario, ver cuáles son las competencias que yo puedo desarrollar y que yo no puedo trabajar, junto con las demás. Yo solo me he centrado en las que están orientadas al bienestar, ¿vale? Pero también las demás, ¿sí? Por tanto, la vida, os dejo aquí, ¿no? Un poco, la vida inflige los mismos contratiempos y tragedias en el optimista como en el pesimista, pero el optimista las resiste mejor. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Susana. Aquí. Te han puesto muchas felicitaciones en el chat y yo también te felicito, también me ha gustado a mí, lógicamente, y por el tiempo que lo has Gracias. conseguido cuadrar. Muy bien, perfecto. Entonces, os digo, muchas felicitaciones para los investigadores, para los formadores y para los organizadores. Parece que nuestra audiencia está satisfecha y nos congratulamos por ello. Preguntas concretas, pues han sido demandas. Por ejemplo, ¿dónde conseguir las guías de FEUSO? Si se puede compartir el cuestionario y las guías. ¿Dónde conseguir información sobre el programa Stanford? ¿Y dónde se puede conseguir, o a ver si se puede facilitar el estudio del doctor Mahdi de la Universidad de Chicago? Son demandas concretas. No hace falta que lo apuntéis ahora porque el organizador luego recogerá todas estas demandas que están escritas en el chat, ¿eh? Preguntas concretas, de momento no ha entrado ninguna. Entonces, ¿qué os parece? Podemos hacer una ronda de 2 minutos, por ejemplo, máximo, pues por si acaso alguien quiere preguntar mientras tanto, 2 minutos por ponente para que diga en un tuit o algo similar, algo sobre el modelo de competencias de afrontamiento proactivo del estrés y la resiliencia que hemos llamado Afrontar 3.0. ¿Os parece bien? ¿Sí? ¿Un flash de cada uno de vosotros? ¿Por qué os parece bien o qué aportáis o cómo lo veis o por qué lo recomendáis o en qué fase de trabajo estáis? No sé, lo que vosotros queráis. ¿Os parece bien? ¿Sí? ¿Quién empieza? Inma, ¿empiezas tú? Venga. Me ha tocado. Bueno, mira, porque te tengo muy enfrente en la pantalla. Ya. Bueno, pues no. De entrada, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí otra vez, ya insisto, y por las felicitaciones. Bueno,
Yo es que más que nada yo me centro en el tema del proyecto Stafford, que hay algunas preguntas al respecto. Es un proyecto dirigido a los centros docentes, con lo cual pues lo importante es, si a alguien le interesa, es que se ponga en contacto conmigo. Voy a dejar mi correo en el chat, ¿vale? Porque pues eso, básicamente está dirigido a los claustros de profesores, por lo que he dicho anteriormente, que nuestro objetivo es la mejora, sí, de la salud de los trabajadores, pero también de la organización, con lo cual solamente se da en los centros docentes, tanto las guías como el proyecto en sí. Otra cosa es que podamos quedar con alguien y hablar de si se puede hacer algún otro tipo de proyecto o algún otro estudio o alguna otra situación. Por mi Perfecto. parte es que poco Muchas más. gracias. Muy A bien, vosotros. muy bien. No sé, Susana, ¿quieres hacer tu frase final? Hombre, mi frase final sería, oye, os invitamos a todos, ¿no? Y ya me adelanto, porque por si acaso el tiempo corre, ¿verdad? Yo me adelanto. A ver, me encantaría que todos participarais de esa parte, ¿no? Y ahora barro para casa, ¿no? De esa parte del bienestar, de evaluar el bienestar. ¿Por qué? Porque al final siempre nos faltan datos, y desde las universidades, desde el entorno teórico, ¿no? No solo práctico, también teórico, nos faltan datos. Nos gustaría, ¿no?, que participarais en poder ayudarnos a validar verdaderamente que eso significa algo. Eso por un lado. Y por otro lado también sería bueno para las personas que pasan por esa evaluación, para ver, ostras, ¿dónde puedo yo mejorar? ¿Dónde yo puedo ayudar a desarrollar esas competencias para de alguna manera pues aumentar el bienestar? Porque seguro que todos podemos desarrollarlo. Y con esto, ¿qué diría yo? Oye, invitaros, insisto, pero le paso la palabra a Paco, porque Paco es el que al final es el que representa, que es lo que representa, ¿verdad? Yo puedo invitar, Sí, pero creo que es Paco quien le toca más que a mí. sí, si me permitís un segundito, Paco, quizá le vamos a pedir a Pedro que haga su pequeña Ah, frase vale, final perdón. y luego, no pasa nada, perfecto. Y luego le pedimos a Paco que cierre, ¿os parece? Perfecto. Pedro. Bueno, pues yo decir yo creo que el programa Stafford y todo lo que resultó del programa, eh, creo que es un desarrollo de un programa para entrenamiento de competencias dirigidas a la prevención y manejo del estrés laboral en docentes, que la fortaleza que tiene es que es un programa que se ha contrastado científicamente, ¿no? Con un grupo entrenado, un grupo control, y que, bueno, en aquel momento se vio que funcionaba, ¿no? Que era, en aquel momento y después, puesto que algunos profesionales lo han seguido aplicando con éxito. Por lo tanto, bueno, pues recomendarlo como un programa científicamente contrastado y útil, ¿no? Para el manejo y control del estrés laboral en docentes en estos tiempos que corren, claro. Perfecto, muchas gracias, Pedro. Entonces ahora vamos a dejarle a Paco que diga su última frase y que cierre el evento. Antes, avisar, sobre todo a Paco, que es el que va a organizar todo, que en el chat están entrando más felicitaciones y personas que se brindan para colaborar. Por favor, luego, cuando hayamos terminado el evento, recoger estas peticiones que están en el chat, porque hay correos electrónicos de personas que están dispuestas a colaborar, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos y escuchamos a Paco. De nuevo, pues muchas gracias, Edita, y gracias a todo el mundo por vuestro interés. Y en primer lugar, como elemento diferencial de la Fronta, del cuestionario, lo que quisiera destacar, bueno, del cuestionario y del modelo, lo que quisiera destacar fundamentalmente es que tradicionalmente el estrés, o lo que son las competencias de afrontamiento de estrés, se ha valorado más de una perspectiva más reactiva, ¿eh? No exclusivamente, pero más reactiva, en el sentido de que las habilidades tradicionales que estaban presentes. Hay mucho tiempo. Perdona, estoy en la- Abre, Paco, abre el micrófono, por favor. Vale, disculpad, es que estaba oyendo un ruido que parecía que estuviéramos ahí, ¿no? En el Es centro que de había un comunicación. micrófono abierto. Sí. Vale, centro de comunicaciones de la NASA, ¿no? Digo, madre, ¿qué es esto?
Bien, lo que quería comentar en primero, que para mí lo más destacable del modelo, y por supuesto lo que venía a decir Pedro y lo que nos ha contado también ¿no? La repercusión y la trascendencia y la trayectoria de la aplicación que ya viene ¿no? Que nos ha contado también Inma, ¿no? Con los profesionales docentes. Yo creo que es, por un lado, ¿no? El punto de partida, el rigor con el que se partió. Y segundo, también yo creo que es la orientación, ¿no? De respecto a que las competencias, que no son competencias exclusivamente reactivas, ¿no? Que es lo más habitual que encontramos, ¿no? Pues, es decir, si tú te enfrentas a algo, ¿qué es lo que puedes hacer, ¿no? Para intentar minimizar esa situación de problema o bien para minimizar el impacto negativo que tiene o poder gestionarlo mejor. Sino que hay ese componente proactivo en el que he insistido en mi presentación. Me parece muy interesante. Y luego que incorporamos más adelante o potenciamos, porque también en el comienzo sí que estaba. Fundamentalmente, cuando comenzamos el proyecto, teníamos muy presente lo que era el modelo de flow, de fluir, de Csikszentmihalyi, ¿no? De Mihaly Csikszentmihalyi, también que es de psicología positiva. Y luego fuimos incorporando algún elemento más, ¿no? Tanto de emociones positivas, de Barbara Fredrickson, o con lo que era ya, pues, ¿no? Las teorías de felicidad y posteriormente de bienestar subjetivo de Seligman, ¿no? Es decir, la diferencia es esa, que no solamente es un comportamiento para afrontar la dificultad, sino es un comportamiento activo de búsqueda del bienestar, o sea, lo que mide es comportamiento activo para buscar bienestar como un elemento compensatorio y un elemento que, como decía, ¿no? Antes nos comentaba también Susana, con ese componente también que tiene protección, ¿no? Y, el, compro- y, el, com- y los comportamientos proactivos también de preparación frente a situaciones y sobre todo la valoración, no solo de dificultades, sino retos también. Y esto quizás para mí es el apartado distinto respecto a otros modelos. Más cosas que quería comentar. Bueno, ha habido una serie de comentarios que he visto al respecto de si esta información estaba disponible, si no estaba disponible, dónde se podía obtener distintas cosas. Bueno, un poco en la línea de lo que venía a decir antes Inma. Yo os dejaré mi correo por si queréis hacer alguna pregunta. Si me da tiempo durante lo que queda de sesión, os puedo poner un link interesante en que podéis encontrar alguna cosa. Y si no, pues ya os digo que os lo enviaría posteriormente. Sí quiero, por ejemplo, también algunos de los comentarios hacen referencia a, bueno, cómo podemos colaborar o qué se puede hacer y tal para participar en estos proyectos. Bueno, lo que hacía referencia antes Susana es que bueno, yo también he hecho referencia antes, de aquí a una semana o dos, está prácticamente preparado, vamos a o vamos a lanzar un cuestionario que es el Afronta Bienestar. El Afronta Bienestar son propiamente las dos competencias sobre las que ha focalizado más la atención Susana, es decir, son orientación positiva y orientación al apoyo social. Además de estas dos competencias, se incorporan otros ítems que son los de experiencia percibida, a los que también yo citaba, ¿no? Que nos permiten valorar el grado de satisfacción percibida, el grado de estrés, ¿no? Psicológico percibido y el grado de compromiso percibido. De alguna manera, esto nos permite también valorar, ¿no? Si existe algún tipo de relación o valoramos que pueda haber algún tipo de relación entre, ¿no? esa percepción de la orientación al bienestar y estos componentes, ¿no? Percibidos, más experienciales. Esto por un lado. Y luego también lo que son estas dos competencias, pues las queremos también contrastar con otros modelos. Es decir, este cuestionario será gratuito, podrá acceder cualquier persona, y no solo cualquier persona, sino que el interés que tiene es que pueda acceder cualquier organización. ¿Qué quiere decir con esto? Estará colgada también una demo para que se pueda valorar, de manera que, bueno, una persona que realiza el cuestionario, al final del cuestionario obtendrá sus resultados, tendrá un feedback, un documento en PDF en el que vendrán sus resultados y unas pequeñas recomendaciones en base a estos resultados. Pero el responsable de una organización puede también, si quiere, utilizar todo el cuestionario con su organización. De manera, garantizando, lógicamente, el anonimato y la confidencialidad de todas las respuestas de todas las personas que participen. Cada persona que participe podrá descargar sus propios resultados. Pero, ¿qué puede hacer el responsable, ¿no? De esa organización que decide aplicarlo en una organización? Podrá consultar todos los resultados, comparativas, los KPIs que surjan, etcétera, etcétera. Todo esto lo podrá consultar de manera independiente de su propia empresa. Quiere decir que de esta manera, si quiere, puede hacer un pequeño estudio de cuál es el comportamiento activo de sus personas respecto a su bienestar. Es decir, cómo se orientan a buscar
bienestar, desde los componentes que antes nos comentaba Susana. Creo que es bastante interesante y a cambio, ¿qué es lo que nosotros pedimos? Pues simplemente la participación para nosotros nos permitirá tener un volumen importante de información con el que podamos trabajar ya a nivel estadístico y eso es lo que estamos buscando a cambio. No será, lógicamente, el cuestionario de 11 competencias, que esto es lo que forma parte de nuestro trabajo comercial, es otro tipo, es una parte de ese cuestionario, pero es una parte que tiene entidad en sí misma. Y por eso también queríamos, y por eso le hemos puesto incluso un nombre aparte, ¿no? Que se afronta bienestar. Y yo os invito a todos y todas pues que podáis realizar este cuestionario. Digo, en una semana, en 2 semanas estará colgado todo. Tendréis información a través de Prevencionar. Todos aquellos que queráis, yo os dejaré mi correo electrónico. Todos aquellos que estéis interesados o interesadas podéis también solicitarlo de esta manera y vamos, encantado de poder, pues no sé, informaros y todo aquello que queráis saber, pues aportaros, ¿no? Y en la medida que podamos contribuir a que vuestras organizaciones, pues un poco empiecen a poner un poquito más de optimismo, ¿no? Frente a la situación que tenemos, pues si hemos contribuido a eso, pues encantados de la vida, ¿no? Muchas gracias, Paco. Me permito reiterar que hay personas que se están ofreciendo en el chat, aportando sus correos electrónicos para entrar en contacto y participar en el estudio. Aparte de que tú pongas aquí el tuyo y todo el mundo tenga acceso a tu correo electrónico, ¿de acuerdo? Estoy en ello, gracias. Muy bien, perfecto. También les acabas de prometer un link, yo te recuerdo que les vas a colocar ahora un Si link. me da tiempo a buscarlo en el que acaba esto. Bueno, bueno. Bueno, podemos esperar unos minutos a ver si encuentras el link y así se lo llevan puesto todos. Tengo un lío de pantallas aquí tremendo, no os podéis imaginar. Bueno, eso lo gestionaste muy bien con tu gestión del estrés, no hay problema. Esperamos un par de minutos. Si mientras tanto entra alguna pregunta concreta para algún ponente concreto, aprovechamos que Paco está buscando el link. Y si no, deciros que Dita, sí, hay una pregunta ahí se me ha para escapado. para el ¿La puedes? cuestionario. ¿El cuestionario está enfocado solo para escuelas? Ajá, perfecto. Inma, No, estoy mejor yo en este caso, es perdona. Sí, mejor tú, sí. de acuerdo. A ver, el cuestionario original, el que se creó bueno, ya lo que hemos dicho, el año 2008 me Mm, parece, sí que está focalizado exclusivamente para escuelas. En el año 2010 lo que hicimos fue el poder valorar también otro tipo de profesiones, de manera que pretendíamos que fuera universal, ¿no? A nivel de distintas profesiones laborales. El cuestionario actual, que es la cuarta revisión del cuestionario, o sea, la que estamos hablando de docentes en la versión 1. Esta cuarta versión no solamente está previsto para cualquier tipo de profesional, sino bueno, además incorpora otra serie de elementos nuevos. Ya digo, ha evolucionado, ha pasado de 10 competencias a 11, algunas de ellas algunas han cambiado sustancialmente, como era el caso de la autoeficacia, porque realmente no estábamos midiendo bien la autoeficacia y ahora mismo pues hemos vuelto un poco a la fuente original. Aparecen las dimensiones ¿no? de orientación al bienestar con mucho más peso. Hay una serie de diferencias relevantes y muchas de ellas también vinculadas a la propia situación y a la propia opinión de los expertos, un poco también con el peso de la pandemia encima, ¿no? Es decir, bueno, frente a estos nuevos retos, a estas nuevas circunstancias, creemos que hay que potenciar ciertos aspectos, ¿no? Bien, preguntan también dónde se puede buscar el cuestionario, que creo que ya se ha comentado, y si van a estar disponibles las presentaciones digitales. ¿Organizador? ¿Qué presentaciones digitales? Las que habéis estado utilizando los ponentes. Bueno, estará disponible la grabación de este Perfecto, evento. perfecto, muy bien. Y por otro lado, además, bueno, pues también me han comentado desde la organización que el hecho de participar, pues también tienen un diploma de asistencia y se va a llegar a todo el mundo, Muy bien, perfecto. los que han estado. Sí, a Muy bien, partir de mañana lo recibirá. muy bien, perfecto. Bueno, Paco, ¿cómo lo tienes? Si te parece, esperamos un poquito más o quieres que No, cerremos y casi después. el que esté interesado que se ponga en Bien, contacto. perfecto, muy bien. Al Pues final, quedamos, como mm, todos tenéis el correo de Paco y es muy gentil y muy generoso, seguro que os hará llegar la información que él pueda aportar libremente y podéis tener contacto con él tan a menudo como gustéis. Muchísimas gracias a todos, al organizador, a los ponentes y a todas estas personas que nos han estado acompañando. Y si alguien quiere decir algo más, será bienvenido y si no, pues daremos por cerrado el coloquio.
damos por cerrado el coloquio. Muchas gracias. Hasta la próxima. Que vaya muy bien a todo el mundo. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Felicidades. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Que vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.